Capítulo 3. Durante eones, el último de los 7 reyes había pasado su tiempo, con su mente atrapada en un sueño encantado por la aberración omnisciente sellada en la tierra, hasta que el que quema la tierra destrozó el cementerio de los caídos, y ahora, los humanos entrarían lentamente. ¿Era esta la llegada de la tormenta que habían predicho? El espíritu de los bosques aún tenía que viajar y, por lo tanto, no fue tiempo suficiente para que el último rey se alzara desafiante. Por tanto, debe esperar. En medio del remolino del océano, debe esperar. En lo profundo del fondo del océano, cohabitando junto a los guardianes del mar, el rey esperó y esperó, esperando una señal, un tótem, cualquier cosa que pudiera ser un símbolo de que finalmente había llegado el momento. Por supuesto, habría más eventos en el tiempo antes de que el cataclismo volviera a arder desde los cielos, pero al menos esta vez, las aberraciones selladas en la tierra no podrían traicionar a los de su propia especie. El tiempo dirá. El tiempo y el espíritu de los bosques lo dirán. Mientras tanto en Pueblo Paleta. Profesor, ¿qué pudo haber causado esto? Le preguntó Delia Ketchum a su superior, mientras los dos investigadores observaban la anomalía desde la terraza del laboratorio. Había sido completamente normal hace unos 15 minutos, y de repente, toda la región de Kanto parecía estar envuelta en una especie de remolinos de humo y una densa niebla. Cualquier otra persona tal vez lo habría llamado una anomalía climática y lo habría dejado así. Los más supersticiosos lo habrían proclamado como el juicio de los legendarios sobre la humanidad, y que el Armagedón estaba cerca. Samuel Oak, sin embargo, lo sabía mejor. La concentración de energías dracónicas en la atmósfera ha cruzado repentinamente el punto de referencia de Marilyn. Oak murmuró siniestramente, mientras corría de regreso a su laboratorio y comenzó a escribir comandos en una de las computadoras centrales de su laboratorio, recopilando información sobre un posible epicentro de esta anomalía. La mayoría de las anomalías tenían que tener un epicentro determinado y, si no, al menos un radio desde donde se generaban. A menos, por supuesto, que fuera, Samuel Oak se detuvo antes de considerar ese pensamiento. Delia se palmeó la boca con emoción. ¿El punto de referencia de Marilyn? Pero eso es imposible. La mera presencia requerida para eso sería demasiado alta como para que la interferencia positiva resultante de un «ya ha sucedido antes», hizo una pausa Samuel. 2 veces. Él pensó. Una vez. Ya sucedió una vez antes, hace unos 40 años. ¿Lo hizo? Delia estaba en blanco. Pero, ¿cómo? El dragón de las alturas había bajado a la tierra, porque un alienígena, Pokémon, había tenido la audacia de pasar por su dominio sin su permiso. El dragón altísimo, ¿te refieres a Ray? No hables de su nombre tan a la ligera. Samuel la reprendió. Los nombres tienen poder, Delia. Por favor, no los uses a la ligera. Pero el nombre en cuestión no es exactamente su verdadero nombre, ¿verdad, profesor? Lo desafió Delia. Para ser un hombre tan viajero y genio, Samuel Oak ciertamente era un hombre de contradicciones. Más aún cuando se trataba de legendarios. Para alguien que había sido indiscutible como élite durante más de 20 años, Samuel Oak sentía un terror insondable cuando se trataba de Pokémon legendarios. Puede que sea así, espetó Samuel, pero te prohíbo usarlo. Ni siquiera en mi ausencia. Lo que usted diga, profesor. Delia frunció el ceño. Pero nunca completaste eso. ¿Qué pasó exactamente en ese entonces? Samuel parecía nostálgico. El dragón que se encontraba en lo alto del cielo descendió rugiendo ante la abominación extraterrestre, y los dos tuvieron una batalla, una que había envuelto todo el Polo Norte durante más de un año. ¿Un año entero? Delia se sorprendió. ¿Cómo es que no he leído nada al respecto? Información clasificada. Necesitas niveles específicos de autorización para eso. Tal como están las cosas, solo yo, el profesor Sycamore de Kalos y cierta persona lo sabemos. Ni siquiera la Liga Índigo o Lance tienen conocimiento de esos eventos, ya que fue declarado según la necesidad de saberlo. Entonces, ¿cómo hiciste? Yo estaba allí. Oak admitió. Estábamos investigando la existencia de fósiles de cierto Pokémon que podría considerarse el precursor de los mega evolucionados guiarados de hoy en día. Delia estaba perpleja. ¿Y? Como dije, la información es clasificada. No puedo compartir más detalles que esos, perdónenme. Delia tragó. ¿Crees que algo así esté sucediendo una vez más? Eso creo. Samuel suspiró frustrado. Aunque parece centrado en la región de Kanto, específicamente en las regiones que rodean el mar cerúleo.
El mar Cerúleo era el extenso cuerpo de agua que rodeaba las regiones de Payet, Cerúleo, Viridian y Vermilion, antes de encontrarse con el océano Pacífico más al este. Esa es, una región pequeña, considerando todo. Ciertamente así es. Samuel sintió que su ojo izquierdo temblaba mientras leía los resultados de su programa simulado, uno que había rastreado la ubicación del epicentro. Delia, deberías saber que Ash me llamó hace unas horas. ¿Él hizo? Delia preguntó. Eso es sorprendente. ¿No esperas que tu hijo te llame cuando está como entrenador? Oak preguntó sorprendido. Bueno, Ash siempre ha sido muy parecido a su padre y, a decir verdad, casi esperaba no verlo al menos hasta que hubiera obtenido todas las insignias y hubiera intentado ganar la conferencia Índigo. Admitió Delia, frotándose una lágrima solitaria que amenazaba con caer de su ojo derecho. Delia. Oak lo reprendió. Sabes que Ash es más que ser el hijo de su padre. Lo sé. Delia tenía una expresión indescifrable en su rostro. Ketchum ciertamente se aseguró de quitarle una parte importante de sí mismo a Ash. ¿Sabes por qué lo hizo? Oak lo intentó. Sí, y lo entiendo muy bien. No significa que me tenga que gustar, ¿verdad? Roble apartó la mirada. Delia, debes saber que cuando Ash me llamó esta tarde, estaba en el faro de Bill Montgomery, el que está ubicado en el cruce del ferry de la ruta 24. Debe ser lo mismo allí también, considerando, dijo Delia, antes de que se diera cuenta. Profesor, ¿qué no me está diciendo? Oak respiró hondo. El epicentro exacto de esta anomalía está a 870 metros del faro de Bill. Oak hizo una pausa, sin saber cómo continuar. Y se está acercando a ello cada minuto. De vuelta en el faro de Bill. Ash estaba dudando. Por un lado, ciertamente quería ver con sus propios ojos a este mítico rey Dragonite, un dragón pseudo-legendario que una vez había sido gobernante de la región y se había asegurado de que la civilización prosperara y no fuera borrada por este incierto, apocalíptico fenómenos. Por otro lado, no pudo evitar recordar los acontecimientos que se produjeron en las profundidades del Monte Luna, cuando se enfrentó a la pura presencia del legendario Rey del Hielo. Incluso el sumamente poderoso Metagross se había cansado en su intento de luchar, y el rey había frustrado ese intento con un solo rayo de hielo. Primero el legendario Rey del Hielo y ahora un Rey Dragón. Todo esto en el lapso de una semana. Esto no es solo una coincidencia, ¿verdad? ¿Estás listo, Ash? Para que te confíen la oportunidad de contemplar la grandeza de un Rey Dragón. Lo admito, este sería uno de esos momentos en los que debería gritar, Eureka o Excelsior, no estoy comprometido. Otra voz cada vez más distante se alzaba en los cielos, más allá de las nubes oscuras, más allá de la niebla cada vez más profunda que se había manifestado alrededor del faro, y posiblemente incluso más lejos. ¿De verdad crees que sería una buena idea, Bill? Quiero decir, ¿y si nos ataca? Preguntó Ash, manteniendo su tono lo más escéptico posible. Bill le dirigió una mirada incómoda. ¿Por qué dirías eso? ¿Acaso has tenido la pura suerte de pararte frente a un legendario? Sí. No. Ash mintió. Solo estoy preguntando, ya sabes. Bill se rió. Tu paranoia es admirable, Ash, pero hay un momento para eso, y su rostro se transformó en una sonrisa, una que se parecía demasiado a de Rick. Ash se dio cuenta, y hay un momento para la esperanza desenfrenada, como este. Solo puedo esperar que tu esperanza te salve de que te maten, Bill. Ash no lo dijo. A pesar de la fortaleza tecnológicamente avanzada de Bill que era el faro, Bill no tenía un Metagross estúpidamente poderoso para salvarlo, ni otro Alakazam para teletransportarlo. Pensándolo bien, debería empezar a buscar una MT para teletransportarse y enseñársela a Metan. Aún mejor, necesitaría capturar un Pokémon psíquico, específicamente de la línea Abra, dado su talento innato para la teletransportación. Mantenerse con vida era mucho mejor, al diablo con las secuelas del viaje psíquico. Quizás podría llamar a casa y preguntar si Kadabra de mamá tuvo un bebé en alguna parte. Su madre, Delia Ketchum, era la asistente del profesor Oak y se dedicaba personalmente a los Pokémon psíquicos. Su Mr. Mime, Kadabra y Gardevoir, aunque estaban al mismo nivel que el Alakazam del profesor Oak, eran bastante poderosos por derecho propio. En realidad nunca había conocido a su padre, aunque le dijeron que se parecía bastante a él y que su padre estaba fuera, haciendo cosas por el bien común, aunque su madre rara vez sabía de él, o nunca. En lo que a Ash concernía, había tenido un padre soltero en toda su vida. Su madre.
Si bien realmente no entendía su característica de analizar Pokémon en un laboratorio, había conservado su ingenio agudo y su pensamiento inmediato, especialmente cuando se trataba de notar el comportamiento de los Pokémon. Al crecer con psíquicos, Ash había ganado una medida, por así decirlo, del poder de esas especies todo para no entender lo que realmente significaba el poder. Especialmente desde que me paré frente a Articuno. Él viene, Ash. El rey se está acercando. Bill comenzó emocionado, su miembro tembloroso apuntando hacia la enorme sombra que se encontraba hacia el oeste, acercándose a ellos con exagerada lentitud. Ash giró en esa dirección y se congeló, asombrado. La forma, todavía envuelta en la oscuridad, medía fácilmente más de 30 metros de altura, casi tanto como el propio faro. El gigante atravesó lentamente las aguas silenciosas mientras se abría paso hacia el faro, hacia un Bill demasiado emocionado y un Ash estupefacto que lo miraban asombrados. Ash podía distinguir las dos alas en cada extremo, que se extendían fácilmente por más de 10 metros de largo como mínimo, y las dos protuberancias en forma de tentáculos a cada lado de su cabeza, aunque parecían más cuernos desde la distancia, y su cuerpo era más nítida, en lugar de la forma ligeramente globular que tenía la dragonita del profesor Oak. Rey, dragonita. Murmuró Bill. Anne Shalon. En retrospectiva, probablemente fue un error. En el momento en que Bill murmuró su nombre, su verdadero nombre, el rey pseudo-legendario dirigió su atención hacia el investigador y, por extensión, hacia el niño que estaba a su lado. Los ojos del rey se entrecerraron al detectar un posible vacío dentro del niño, haciendo a un lado al hombre que, en posible arrogancia, se había atrevido a invocar su nombre. ¿Te atreves? La voz fuerte, poderosa y amenazante destrozó la mente de Bill y Ash, mientras el rey comunicaba sus pensamientos. ¿Te atreves a ordenarme con mi nombre? Bill dio un paso atrás asustado. Pero nunca, perdóname, Rey Dragonite. Simplemente, ha sido mi sueño contemplar tu presencia. He estado investigando, pero la atención del rey se había desplazado del hombre estúpidamente arrogante a su compañero. Tú, se dirigió a Ash directamente, no deberías haber existido. A mí. ¿No debería haber existido? ¿Pero por qué? Por alguna razón, Ash supo instintivamente que el rey dragón le estaba hablando y que Bill no podía oírlo. Pero el rey ya había hablado y ahora era el momento de emitir su juicio. En un movimiento extrañamente rápido para alguien de su edad, el poderoso dragón giró, su cola azotó las aguas, salpicando olas a ambos lados, mientras se estrellaba contra el faro, rompiendo las defensas psíquicas en su lugar, rompiendo los poderosos muros. Ya que destruyó por completo la parte superior de la terraza. Por un golpe de suerte, tanto Bill como Ash, que estaban parados en la terraza, no estaban muertos y, en el mejor de los casos, habían escapado con pequeños rasguños y moretones. Ash tenía la furtiva sospecha de que había sobrevivido no porque el rey falló su objetivo, sino que había sobrevivido porque no lo había hecho. Miró hacia atrás, temblando mientras lo hacía, hacia el mar expansivo, pero el rey ya había desaparecido de su vista. Supongo, Bill se puso de pie, completamente conmocionado por los acontecimientos, supongo que esto es lo que sucede cuando sobrepasas los límites. Él sonrió a medias. Tienes razón, una vez más, Ash. Fue un error tratar de enviar señales, tratar de detectar al rey dormido. Fue un error aún peor pronunciar su verdadero nombre. ¿Nombre verdadero? Preguntó Ash, completamente conmocionado por la experiencia que acababa de tener. ¿Te refieres a Lansha, algo que hablaste? Olvida que alguna vez lo mencioné, Ash. Nunca menciones a nadie lo que viste y experimentaste aquí. Este es un evento clasificado y debe permanecer como tal. Bien. Eventos clasificados. Me parece que los encuentro en abundancia. Y olvida que alguna vez escuchaste el nombre del rey. Olvídese de que existe algo como Anne Shalon. Sí, totalmente genial. Una vez más, Ash. Siento que te lo debo, considerando que fueron mis propias acciones las que casi causaron muertes prematuras. Estoy bastante seguro de que él realmente no entiende cuán cierta y aún así inadecuada es la afirmación. Está bien, Bill. No podrías haber sabido que el rey se enfurecería y todo eso. Y no me escuchaste. De cualquier manera, me gustaría compensarte. Bill hizo una pausa. Vamos abajo. Espera, ¿qué va a pasar con la terraza? ¿O eso? Bill lo rechazó con un gesto. Lo fortaleceré lo antes posible. Él pausó. Maldita sea, eso, King, estaba a más de 30 metros. Parece que mis estimaciones estaban equivocadas. Ventajas de ser multimillonario. Ash pensó sarcásticamente.
Espero que todo vuelva a estar en orden lo antes posible. Lo será, sin duda. Bill sonrió. Además, esto no es lo peor en lo que he estado. Lo creeré cuando lo vea. Al día siguiente por la mañana. Ash estaba en el cruce del ferry, con una brillante sonrisa grabada en su rostro, mientras esperaba el ferry que era visible en el horizonte. Miró el asombroso artilugio que tenía en la mano derecha. Tenía la forma de un brazo, con una pantalla en miniatura y un par de botones, protegidos por una poderosa barrera metálica, que se deslizaba y salía en respuesta a cierto interruptor en la parte posterior. Un transceptor. Era la tecnología más novedosa que se encontraba actualmente en etapa beta en Silco. Y se entregó a un personal muy limitado de la compañía para que la probara en el mundo real. El Transceiver era el futuro de la consola de PC, uno que permitiría a un entrenador en el camino comunicarse instantáneamente con otro, que también debería tener un Transceiver, naturalmente, y también le permitiría transportar/intercambiar Pokémon de un lado a otro desde el coral en el que está registrado. En esencia, ahora podía transportar Pokémon hacia y desde Oax Coral. Bill lo convenció de que alguien como Samuel Oak tenía que ser un probador beta para todo lo relacionado con Pokémon, sin tener que buscar centros Pokémon y similares. También le ayudaría a transferir Pokémon heridos instantáneamente al laboratorio de Oak para recibir tratamiento, que contaba con instalaciones médicas de última generación, sin tener que correr a los centros Pokémon. A cambio, Ash tendría que usar este, innegablemente asombroso dispositivo en función del uso y desgaste, e informarle a Bill cuán aplicable y útil era en la realidad. En resumen, era natural que Ash estuviera un poco feliz. Había hecho una llamada al profesor Oak más temprano en la mañana, a través de la consola de la PC, intercambió la información de contacto necesaria para la comunicación con Transceiver antes de irse. El profesor Oak había sido un poco extraño, dada la frecuencia con la que preguntaba si todo estaba bien o no. Por lo que parece, Bill y el profesor Oak probablemente estaban teniendo una larga conversación. El ferry finalmente había llegado al cruce, y la gente comenzó a salir del barco de vapor en masa, antes de que el capitán diera la señal, mientras los nuevos pasajeros, incluido Ash, subían al artilugio mecánico. El servicio de ferry zarpó de la costa de Vermilion, se detuvo en Marinas Bay y luego llegó al cruce del ferry de la Ruta 24. El recorrido inverso también pasó por los mismos puntos, naturalmente, al revés. ¿Todos sentados?, preguntó el capitán, mientras estaba al volante, antes de que los engranajes hicieran un ruido estrangulado mientras el ferry rugía en actividad. Pronto todos navegaban hacia el horizonte, con la larga y sinuosa Ruta 24 a la izquierda, serpenteando más allá del acantilado bávaro. El viaje tomaría bastante tiempo y, habiendo tenido una noche trascendental antes, Ash decidió usar el tiempo sabiamente y cerrar los ojos. Horas después, la repentina turbulencia despertó a Ash Ketchum de su sueño algo perturbado. Desde que había entrado al Monte Luna, realmente no había dormido bien, no con los recuerdos de Articuno y ahora, el Rey Dragonite, despertando el miedo en su corazón, haciéndolo despertar en medio de la noche, todo transpirando. Y mojado, solo para retroceder y esperar mientras pasaban los minutos, solo en medio de la noche. Consultó su reloj. Afortunadamente o no, no era de noche. De hecho, apenas eran las 2 del mediodía y ya habían pasado la bahía de Marina, y llegarían a la costa de Vermilion en un par de horas como máximo. Lo que lo sorprendió, sin embargo, fue la escasa población dentro del compartimiento y, por lo que parecía, había gente en la cubierta. Liberando instantáneamente a Metan a su lado, Ash se bajó de su asiento y subió usando la escalera. Fue un desastre. El barco estaba, encerrado, a falta de una palabra mejor, dentro de una especie de remolino en miniatura, y el capitán estaba haciendo todo lo posible para sacar el barco de los remolinos. Ash pudo ver un Poliwhirl y un Golduck en el agua también, junto con varios Seaking y una sola tortuga de guerra en el agua, tratando de empujar el barco hacia arriba, aunque la mayoría de ellos estaban interceptando la verdadera razón del problema. El barco estaba rodeado por una docena de Pokémon de agua diferentes, la mayoría de los cuales eran Tentacool, su versión evolucionada Tentacoel, y un cierto tipo de Pokémon pez que Ash no había visto antes de esto. Carvanha. El Pokémon salvaje. Las mandíbulas fuertemente desarrolladas de Carvanha y sus colmillos puntiagudos tienen el poder destructivo para arrancar cascos de barcos. Muchos barcos han sido atacados y hundidos por este Pokémon. Ash se registró para obtener más información. Los Carvanha son en general del tipo agua/oscuro. Si algo invade el territorio de Carvanha, se abalanzará y desgarrará al intruso con sus colmillos puntiagudos.
Sin embargo, por sí solo, este Pokémon se vuelve repentinamente tímido. Un tipo oscuro. Ahora no es tan interesante. Pokémon rebeldes. Gritó el capitán. Ve, Pidgeotto. Ash convocó a su ave favorita. Pidgeotto, con sus plumas brillando y deslumbrando a todos en el barco, mientras volaba más alto en el cielo, mirando a los Pokémon medusas que ahora disparaban chorros de agua hacia ella. Esquiva y usa corte aéreo en el Tentacol, Pidgeotto. Con un grito de guerra, Pidgeotto se disparó más alto en el aire para obtener un radio más grande y comenzó a cortar sus alas en el aire, enviando ondas de energía que chocaban contra el agua, golpeando el Tentacol y también interrumpiendo los continuos remolinos del remolino. Esos pícaros habían creado. Parece que estos carvanas salvajes no saben mucho más que chorros de agua. Pidgeotto, usa Tornado. Ordenó Ash, señalando hacia el área donde varios carvana estaban bombardeando el fondo del barco con sus poderosos ataques de tackle. Una columna de agua se elevó, de acuerdo con los deseos del ave, mientras ella manipulaba con éxito las corrientes arremolinadas para capturar a los peces rebeldes dentro de ellas. Metan, usa psíquico con ese carvana. Ash ordenó, mientras Metan obedecía, atrapando a uno de los especímenes más grandes en su jaula psíquica, pero en el momento en que las energías psíquicas se formaron a su alrededor, Carvana resbaló y fue arrastrado junto con el tornado. ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? Gritó Ash. Apretando los dientes, Ash arrojó una Pokébola vacía directamente al tornado y, a juzgar por el destello de luz, había capturado una de ellas. Tal como estaba programado, la Pokébola, después de haber capturado un Pokémon dentro de ella, regresó a sus manos. Misión cumplida. Él sonrió. Ahora Pidgeotto, usa el tornado para agarrar al Tentacol y al Tentacruel y desterrarlos. Maldito niño, frunció el ceño un hombre mayor a su lado. Esperaba atrapar uno de esos peces Pokémon. Debería haber sido más rápido entonces. Ash le devolvió la sonrisa mientras sostenía su nueva captura en su mano. Volviéndose hacia el capitán, levantó el pulgar. El capitán le devolvió la sonrisa. Buen trabajo, chico. Ese pájaro tuyo es realmente extraordinario. Dicho pájaro soltó un graznido indignado. ¿Cómo se atreve este plebeyo a llamarla pájaro? Ella era una Pidgeotto, nacida para surcar los cielos a su debido tiempo. Ash se rió de su comportamiento. No te preocupes por él, Pidgeotto. Regresa. Pidgeotto soltó un graznido de tristeza cuando fue absorbida por la Pokébola. Ciudad Vermilion parecía ser más un cinturón industrial que una ciudad propiamente dicha, algo natural considerando que Commerce City era literalmente la mitad de la región Vermilion de todos modos. Por lo que parece, tanto el centro Pokémon como el gimnasio Vermilion estaban en el cinturón industrial, aunque había otro centro Pokémon al otro lado de la ciudad, el que conducía hasta la isla Crisantemo. Mientras Ash pasaba por las calles polvorientas de la ciudad principal, pudo ver las diferencias más detalladas entre Cerulean y Vermilion. Mientras que Cerulean tenía que ver con la belleza y la elegancia, Vermilion parecía ser un paraíso mecánico, con sus grandes mercados, cinturones de fábrica a distancia, caminos algo polvorientos y muchas tiendas de electricidad y electrónica. En realidad, nada sorprendente, considerando que el cinturón industrial de comercio proporcionó energía eléctrica a más de la mitad de la región de Kanto, con la única excepción de los que se encuentran al norte del monte Motar y los que se encuentran al este de la isla Cinnabar en adelante. Ash caminó penosamente hacia el centro Pokémon superpoblado, de alguna manera logró conseguir un asiento vacío en el vestíbulo, observando desde lejos a las hordas de entrenadores como él, corriendo por el vestíbulo, camillas volando y Pokémon heridos en ellas, todos ellos. Inconsciente, herido y destrozado. ¿Tantos Pokémon heridos? ¿Qué hizo esto? Ash le preguntó al entrenador de cabello castaño sentado justo a su lado. Es el líder del gimnasio Vermilion, Surge. Estas son simplemente sus últimas víctimas. Eso es todo. El entrenador, que se presentó como Harrison, le explicó. Surge. Ash sintió un poco de náuseas ante las vistas frente a él, siempre tan brutal con las batallas en el gimnasio. Depende de a quién le preguntes, en realidad. Explicó Harrison, acariciando a su herido Raticate mientras conversaba con Ash. El mes pasado, Surge era simplemente otro líder de gimnasio, poderoso, difícil de vencer, pero no demasiado. Este mes, va a duplicar la escala de brutalidad. ¿Eh? Ash preguntó confundido. ¿Por qué eso? Santa Ana. Harrison sonrió, como si eso lo explicara todo. Ash le dio una mirada perpleja, lo que provocó las risas del otro chico. ¿Qué? No lo sabes, ¿verdad? Preguntó Harrison.
Ni idea. Bueno, Harrison dejó escapar un silbido. Es la primera vez. Todos los que conocí en Kanto durante este mes se están poniendo líricos al respecto. Oh, pero ¿cuál es el problema? El gran problema es que St. Anne es un crucero privado de lujo, uno que viaja desde Johto a través de Kalos y Unova, y llega a Lola y luego regresa, y hace solo 2 viajes al mes, y no me hagas hablar de los gastos. Podría vivir de ese dinero durante un año entero. Vaya. Vaya, de hecho. Harrison se rió. Aparentemente, la Liga Índigo está haciendo algún tipo de loco truco de promoción este año, y Devon Corp se está asociando con la Liga en esto. Están haciendo una especie de loco torneo de Pokémon en St. Anne's, y solo quieren que participen las mejores personas. Es por eso que Surge se ha vuelto doblemente brutal, asegurándose de que solo los entrenadores competentes obtengan su insignia Thunder y, por extensión, un boleto de crucero gratis para St. Anne's. ¿Un boleto gratis? Sí. Harrison explicó. Pero simplemente derrotar a ese viejo militar no sería suficiente. No debes perder un solo Pokémon en una batalla de 2 contra 2 y derrotar a ambos. La rotación está permitida, por supuesto, si tienes menos de 3. Solo entonces obtendrás el billete gratis además de la insignia. Ash suspiró eufórico. Tenía 2 insignias en su perfil, lo que significaba que calificaría para ellas. Entonces, ¿recibiste una multa? Sí. Harrison sonrió con orgullo. Lo recibí la semana pasada. He estado mirando y entrenando, ya que el crucero no sale antes del próximo miércoles. Eso significó una diferencia de apenas 6 días. ¿De dónde eres? Preguntó Harrison. Ciudad Paleta. Respondió Ash. ¿Tú? Pequeña ciudad de raíz de la región de Oen. Respondió Harrison. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas entrenando, Ash? 2 semanas. Ash respondió avergonzado. Harrison se rió. Un novato entonces. Él se rió entre dientes. Seguro que te ves más, seguro que la mayoría. ¿Cuántas insignias tienes? 2. Respondió Ash. Boulder y Cascade, y antes de que preguntes, los derroté y gané. Touché. Harrison resopló. He sido entrenador durante más de un año. Decidí conquistar la Liga Índigo una vez que adquirí algo de experiencia en casa. ¿Cuántas insignias has conseguido hasta ahora? 6. Harrison sonrió jovialmente. ¿Ya? Te lo dije, he estado allí por más de un año. Supongo que debería decir que no, realmente me apresuré a buscar las insignias. Oh. Murmuró Ash. Así que supongo que te veré en ese barco, después de que gane la insignia del trueno. Confianza, me gusta. Declaró Harrison con altivez, aunque estaba claro que no hablaba en serio. En ese caso, podríamos encontrarnos incluso antes de eso, en caso de que te quedes en este lugar y entrenes. ¿Algún consejo para el entrenador novato? Ash preguntó cordialmente. Ah, ahora estás rogando por secretos. Harrison se burló, para su disgusto. Es broma. Surge ha estado usando un Raichu, uno grande también. Eso, y podría usar su Electrodo o su Electabuzz. Bien. Después de todo, un modelo eléctrico no es suficiente. Entonces Ash, ¿cuándo vas a desafiar a Surge? Estaba pensando en ir ahora. ¿Ahora? Es casi de noche. Entonces podría conseguirme una placa y dar por terminado el día. Ash proclamó. ¿Es eso así? Harrison frunció el ceño, entonces espera un poco más. Mi Pokémon terminará en cualquier momento. Podemos ir juntos. Claro. Un rato después, Ash y Harrison entraban al gimnasio de la ciudad de Vermilion para recibir la insignia del Thunder. Como cualquier otro gimnasio que Ash había visitado, el gimnasio Vermilion también era un reflejo de su ciudad. El gimnasio parecía ser una especie de fábrica desde afuera, y una vez que entraron, Ash tuvo que enfrentar una luz cegadora desde todos lados, mientras el estadio de batalla se hacía visible frente a él. ¿Otro bebé? Gritó una voz muy fuerte y desagradable. Hola, Teniente Surge. Deseó Harrison, todavía en su estado normal y relajado, mientras le sonreía al líder del gimnasio. Harrison, ¿verdad? Preguntó la sombra frente a ellos, moviéndose hacia ellos hacia la luz, solo para ser reemplazada por un hombre grande y macizo de más de 6 pies de alto, y lo suficientemente ancho como para que quepan 3 del tamaño de Ash. Estaba vestido con ropa militar, con una expresión bastante amenazadora en su rostro. ¿Quién es este bebé? No me llames bebé. Ash replicó. Estoy aquí para desafiarte por la insignia del trueno. Este bebé también puede hablar. Y por favor dime, ¿cuántas insignias tienes?
La voz de Surge resonó por todo el artilugio metálico que era el gimnasio Berbillón. Tos. Ash respondió, en lo que supuso era su voz más intimidante. Bebé. Oleada pronunciada. Ash apretó los dientes. ¿Aceptarás mi desafío o no? Surge se rió de su declaración. Sí, chico, lo haré. Dime, ¿estás luchando solo por la insignia del Thunder, o también vas por el boleto? Ambos. Golpéame con una pluma, se rió Surge, el pequeño bebé tiene ambiciones. No soy un bebé y mi nombre es Ash. Pregúntale a Ketchum. No le hagas caso. Harrison murmuró desde un lado. Tú también te pondrías de mal humor si de repente tuvieras 10 veces más retadores de lo normal. Bien, Haki, ven y arbitra. Surge ordenó a uno de los hombres que subiera al balcón, mientras dicha persona saltaba al suelo y ocupaba dicho lugar. Esta será una partida de 2 contra 2. Solo el retador puede rotar Pokémon. La batalla terminará cuando ambos Pokémon ya no puedan luchar más. Si el retador pierde aunque sea un solo Pokémon, quedará descalificado para obtener el boleto incluso si gana la batalla. Comprendido. Ash pronunció. Entonces, al grano, se rió Surge, mientras lanzaba su Pokébola al campo de batalla. Muy bien, te elijo a ti, Electrodo. Lo que se materializó parecía una gran Pokébola, con el color invertido y grandes ojos y una boca pintada, mientras la criatura iniciaba chispas de electricidad a su alrededor. ¡Puaj! Odio los tipos eléctricos. Pensó Ash, mientras revisaba a su oponente usando su Pokédex. Electrodo. El Pokémon Bola. Almacena una cantidad desbordante de energía eléctrica dentro de su cuerpo. Incluso un pequeño impacto lo hace explotar. Bueno. Prueba algo como esto entonces. Yo te elijo, Metan. Al instante, su Pokébola se abrió con un sonido pop, cuando Metan tomó forma, haciendo su habitual ruido mecánico al hacerlo. ¿Un Metan, eh? No he visto uno de esos recientemente. ¿De dónde sacaste uno, chico? Eso es, una especie de secreto. Ash respondió sin convicción. ¿Secreto, eh? Surge se rió. No importa. Te castigaré un poco más por eso. Electrodo, usa descarga. Psíquico. Eso fue todo lo que Ash tuvo que decir, mientras la energía eléctrica descargada se condensaba en una sola corriente y giraba de regreso hacia Electrode. Usa Swift y luego Electro Ball. Ash sonrió. Aléjate y usa Psíquico. La luz plateada que apareció alrededor de la Electrobola giró en su dirección, haciendo que el ataque eléctrico golpeara una pared provocando una explosión. Pero Ash aún no había terminado. Atraparlo usando Psíquico. No dejes que te atrape, Electrodo. Surge ladró, acércate y usa la explosión. Maldición. Un movimiento suicida. Probemos esto. Usa una pantalla de luz. Una delgada barrera de luz pura se formó entre Metan y Electrode, antes de que este último se estrellara contra ella, explotando poderosamente. Entre la pantalla de luz de Metan y su tipo de acero, la explosión tuvo poco o ningún efecto en su cuerpo. Cuando el humo retrocedió, la cara desorientada de Electrode era claramente visible. Electrode no puede luchar. El retador gana la primera ronda. Ah, entonces veo que tienes algunas pelotas. Surge rugió. Entonces prueba algo de este tamaño, vamos Raichu. El enorme ratón eléctrico de color amarillo pálido estaba frente a él, golpeando sus puños como un matón, recordándole demasiado a Ash su propia desafortunada experiencia con su tipo menos evolucionado. Ash dio un paso atrás por un momento. Está bien, tú lo pediste. Vuelve, Metan. Recordó el tipo acero, antes de seleccionar otro Pokémon y arrojó la Pokébola al campo. Ve, Riorn. El rinoceronte rocoso se quedó gruñendo, mirando al ratón eléctrico frente a él, mientras esperaba las instrucciones de su entrenador. Durante las últimas 2 semanas, Riorn había crecido de tamaño y ganado mucha masa corporal. Sus placas de roca se habían vuelto mucho más resistentes y había aprendido varios movimientos nuevos, lo que le permitió convertirse en un oponente perfectamente bueno contra un tipo eléctrico como Raichu. Entonces, Surge se había quedado un poco en silencio ahora. Estás apostando a la ventaja de tipo para ganar el desafío, ¿verdad, muchacho? Supongo que es un ascenso del bebé. Aprovecharé cualquier ventaja que pueda conseguir. Él respondió. Allí atrás, lejos de Ash, Harrison se tomó todo el partido con calma. Admitiría que ver al niño, que había revelado ser un novato con menos de un mes de experiencia, tener un Pokémon raro como un Metan era sorprendente, pero aún más sorprendente era su forma de luchar. Era más natural que la mayoría de los entrenadores.
Demonios, con el tiempo, el chico podría darle una buena pelea. Primero un Metan y ahora un Ryorn. O estaba fingiendo no saber acerca de la elección de Pokémon de Surge, o simplemente tiene una colección diversa y bien entrenada. Y muy rápido también. ¿Quién es este chico? Harrison no pudo evitar preguntarse. Raichu usa rayo. La voz de Surge retumbó, cuando el ratón eléctrico dio un paso atrás y arrojó miles de voltios de electricidad hacia el Pokémon de tipo terrestre. Adiós, Ryorn. Ash ordenó, y simplemente, Ryorn casi no se inmutó, siendo del tipo tierra/roca, ambos tipos tenían alta resistencia a la electricidad. ¿Es eso así? Gruñó la oleada. Nadie ignora el ataque de mi Raichu. Muéstrale a este pequeño rinoceronte quién es el jefe. Raichu usa un ataque rápido. Solo hacía falta decir una cosa. Usa terremoto. Usando sus poderosas extremidades, Ryorn se estrelló contra el suelo, enviando poderosas ondas sísmicas radialmente hacia afuera, mientras el golpe tectónico desestabilizó el campo de batalla, causando un impacto grave en Raichu, quien falló y cayó al suelo, usando todo su impulso en su contra. Terremoto, otra vez. Ordenó Ash, con los ojos fijos en el ratón eléctrico. De nuevo en las sombras, Harrison frunció el ceño. ¿Qué está intentando Ash? Él se preguntó. Era visible que Raichu había sufrido daños significativos por el terremoto, que en sí mismo era casi un ataque especial. Pero un efecto secundario importante del ataque fue que ni siquiera el usuario está a salvo y además sufre daños leves. 2 terremotos seguidos dejarían a Ryorn en pie, pero por poco. Entonces, ¿por qué? Entonces lo golpeó. Maldición. Ese tipo es astuto. Los 2 terremotos sucesivos habían destrozado las defensas de Raichu, y como su rayo era casi ineficaz contra Ryorn, le esperaba un momento realmente malo. Ahora usa el ataque con cuerno. Ordenó Ash, su tono impasible, mientras el rinoceronte gruñía y galopaba hacia el ratón eléctrico caído en el suelo. Raichu, levántate y usa cola de hierro. El choque de la cola de hierro y el ataque del cuerno causaron daños importantes en ambos lados, aunque ambos Pokémon seguían en pie. Ash finalmente levantó la cara y sonrió. Ryorn, regresa. Sacó a su otro luchador. Ve, Metan. Maldito sea ese niño. Pensamiento de oleada. Seguro que sabe jugar sucio. Usa el imán para elevarte, Metan. Ash sonrió. Había sido una de las 2 cosas que Bill le había enseñado la noche anterior, cuando hablaban sobre Pokémon. Bill, quien de todos modos fue el cerebro detrás del invento, había inyectado 2 MT en su Pokémon. Pantalla de luz y subida de imán. Ambos, por su Metan. Naturalmente, si bien el tipo psíquico/acero había registrado los movimientos de esos movimientos, aún tenía que realizarlos con algo notablemente cercano a la perfección. Ash ciertamente esperaba que fuera suficiente para superar la batalla, específicamente porque Raichu ya estaba herido y Metan tenía la ventaja de tipo. Ahora, usa una garra de metal. Las garras de Metan en los extremos de sus apéndices brillaron con un brillo brillante, mientras empujaba su levitación inducida psíquica hacia Raichu, con un impulso cada vez mayor, sumado a las capacidades defensivas del aumento del imán. Poder completo. No hacía falta decir nada más. El tipo acero estrelló su poderosa garra de metal contra el ya herido Raichu, desterrando al ratón hacia la pared, donde golpeó con un ruido sordo. Raichu no puede luchar. El ganador es Metan. Un único y monótono zumbido fue todo lo que sonó como parte de la canción de victoria de Metan. Eso, Surge habló suavemente, fue inesperado. Luego, su rostro se transformó en una gran sonrisa mientras caminaba hacia Ash y golpeó su espalda con su palma demasiado grande, casi enviándolo al suelo. Bien hecho, chico. Te mereces la placa y el boleto. ¿Realmente tenías que golpear así? Se quejó Ash, frotándose la espalda, mientras se levantaba, frente al hombre. Eso realmente dolió, ¿sabes? Ja. Si eso duele, entonces no te atrevas a esperar ni siquiera estar en presencia de Bruno, chico. Surge se rió. Una bofetada de ese hombre me hizo volar. Recordó sin vergüenza. Ash sintió que se le caía la mandíbula al suelo. Bruno, como el Elite Four Bruno. ¿Lo conoces? Surge se rió más fuerte. Somos primos, chico. Y además, soy un líder de gimnasio. Por supuesto que conozco a Bruno, o a cualquiera de los Elite Four. Estamos obligados a enfrentarlos en la batalla y sobrevivir para conseguir nuestras posiciones, ¿sabes? Lucha, Elite 4 y sobrevive, murmuró Ash, tratando de estar seguro de no haberlo escuchado mal. ¿Qué más pensaste? ¿Nacimos así? Vamos, niño.
No me pierdas el respeto que te gané en la batalla. Ash se frotó la nuca avergonzado. Ejejeje, de todos modos, esto, Surge colocó una insignia metálica de color naranja brillante, que parecía una estrella de 8 puntas con un centro octogonal de color naranja, es la insignia del trueno, prueba de que has derrotado al teniente Surge en una pelea justa, y esto, sacó lo que parecía ser una tarjeta de plástico que no se diferenciaba de una tarjeta de débito, solo que parecía más, de color metálico y tenía el símbolo de la bandera de Santa Ana en la parte superior, es el boleto para el crucero de Santa Ana. Espero verte en el barco, chico. Ash tomó ambos objetos con ambas manos, mirándolos de cerca, como si temiera que fuera un sueño. Acababa de ganar su tercera medalla, y además, en el primer intento. Decidió que esto era una señal de mejora como entrenador. El barco, como ya sabrás, zarpa el próximo miércoles. Mientras tanto, te sugiero que empieces a entrenar, chico. Ten en cuenta que el torneo no será más que duro. Solo aquellos entrenadores que hayan vencido a mi gimnasio estarán allí. Así que será mejor empezar. Lo haré. Ash le devolvió una sonrisa. Más te vale. Surge explotó, mientras sacaba un par de discos magnéticos de su chaqueta. Después de pensarlo un poco, seleccionó uno y se lo ofreció a Ash. Esta es la MT para el golpe de trueno. Tu Metan tiene un golpe sólido, pero el golpe de trueno tiene sus usos. Comenzó a reírse de su propio juego de palabras, ante la mirada confusa del adolescente. Ah, no importa. El hombre gigante pareció disculparse por un momento, antes de volver a su estado habitual. Eres un buen chico, Ash, ¿verdad? Necesito pedirte que completes los detalles antes de irte. El avance monetario por vencer al gimnasio Vermilion se agregará a tu cuenta al final del día. Gracias, teniente Surge. No te preocupes, chico. No te preocupes. Más tarde aquella noche, en serio, ahora estoy en deuda contigo, Harrison. Murmuró Ash, mientras se permitía hundirse en el acogedor colchón. En serio, no tienes idea de cuánto busqué habitaciones por todos lados. Deberías haber aceptado mi oferta en ese momento, Ash. Harrison sonrió. Incluso podrías haber conseguido una habitación entera para ti esta noche. Sí, bueno, ganar una insignia en la primera oportunidad te da confianza. Admitió Ash. Después de salir del gimnasio Vermilion, se despidió de Harrison y se dirigió al centro Pokémon para conseguir un lugar para pasar la noche. Harrison se había ofrecido a conseguir una habitación en el hotel en el que se alojaba, pero Ash lo había rechazado, diciendo que conseguiría una en el centro Pokémon, solo para descubrir que todas las habitaciones de allí ya estaban llenas y, en algunos casos, reservado hasta el miércoles. Había sido un Ash Ketchum cansado y andrajoso, quien después de ser rechazado en 7 hoteles diferentes, finalmente se había encontrado con Harrison en las calles, quien le había ofrecido a Ash quedarse en su habitación por la noche, y al llegar la mañana, se aseguraría de que Ash recibiera su dinero. Una habitación para sí mismo. Entonces, tienes una gran colección de Pokémon, Ash. Debo admitir que nunca he visto a alguien usar un Metan en una batalla de gimnasio. Son bastante raros. Sí, supongo que tienes razón. Admitió Ash. ¿Por qué no me muestras tu Pokémon? Yo a cambio te mostraré el mío. Está bien, estuvo de acuerdo Ash con una sonrisa. Salgan, muchachos. Arrojó las Pokébolas al suelo, mientras la cacofonía de sus amigos comenzaba a existir. Vagón, Charmander, Metan, Poliwhirl, Riorn, Pidgeotto, todos ustedes conocen a Harrison. Es un amigo. Los 6 Pokémon lo saludaron a su manera. ¿Un vagón? ¿Cómo conseguiste un vagón? Harrison preguntó con curiosidad. La última vez que lo comprobé, son nativos de Oen, mi región, y aún así, son bastante difíciles de encontrar. Él es mi titular, en realidad. Respondió Ash. El profesor Oak me consiguió uno. ¿Profesor Oak, preguntó Harrison, tocándose la barbilla. Interesante. El profesor Birch lo menciona mucho. Oh. Murmuró Ash, antes de que algo le viniera a la mente. Oh, mierda, lo olvidé por completo. Rápidamente sacó la 7ª Pokébola y la activó. ¿Qué hiciste y por qué sostienes esa Pokébola? Yo simplemente, cogí un Carvana este mediodía. Me olvidé por completo de sacarlo a relucir en medio de la emoción del gimnasio y de St. Anne. Regresó tímidamente. Harrison se rió ante la expresión de Ash. Sucede. Ahora deja de perder el tiempo y conozcamos a tu Carvana. Está bien, sonrió Ash, Pokébola, vete.
La luz salió disparada de la Pokébola, mientras se condensaba en una forma, formando pinzas gigantes en dos lados, como un gran Pokémon parecido a una langosta, que se materializó. Era un Pokémon rojo con una estrella dorada en la frente, grandes garras en cada extremidad, dos garras en ambos pies y una cola larga. Por lo que parece, tenía casi la mitad de la altura de Ash, mientras graznaba. Crow intimida. Eso, realmente no parece un Carvanha, Ash. Harrison comentó sin comprender. No, no lo hace. Ash regresó, con una expresión estúpida en su rostro. Crawdaunt. El Pokémon rebelde. Crawdaunt tiene una naturaleza extremadamente violenta que lo obliga a desafiar a otros seres vivos a la batalla. Otras formas de vida se niegan a vivir en los estanques habitados por este Pokémon, lo que los convierte en lugares desolados. Ash apenas escuchaba el consejo de Dexter, su mente y sus ojos estaban demasiado ocupados, mirando a Crawdaunt, quien parecía estar mirándolo de manera depredadora. Levantó una de sus pinzas en el aire, antes de saltar hacia Ash, y ser golpeado sucesivamente por un ataque psíquico, seguido de un pulso de dragón justo en la cara. Y ser desterrado contra la pared. Ceniza. Harrison gritó. Vuelve a ponerlo en la Pokébola. Claro. Ash levantó la Pokébola. Devolver. A pesar del gruñido indignado de Crawdaunt, fue absorbido al instante. Eso salió bien. Exclamó Harrison, mientras conseguía un pequeño y cómodo lugar en el sofá, con Ash reclinado en una silla al lado de la cama. ¿Cómo diablos atrapé eso? Estoy bastante seguro de que hice que Metan sostuviera el pez usando un psíquico. Está bien, ahora hay una historia. Harrison sonrió con interés. Cuéntame sobre eso. No mucho en realidad. Ash lo rechazó con un gesto. El ferry en el que viajaba fue atacado por Pokémon de agua rebeldes. Tentacruel, Tentacruel y similares. Vi estos, Pokémon pez, Carvanha. Nunca los había visto antes, así que revisé y descubrí que tienen un tipo oscuro. ¿Le gustan los tipos oscuros, Harrison enarcó una ceja. Bueno, son perfectos cazadores de fantasmas y buenos contra psíquicos. Necesito algunos en mi equipo si quiero atrapar un fantasma. Metan es bueno, pero sus energías de otro mundo freirán sus circuitos. El adolescente de cabello castaño se rió ante esa descripción. Seguid. Bueno, eso fue todo. Pidgeotto creó un pequeño y agradable tornado, levantando esos peces, y Metan mantuvo uno de los más grandes en su lugar, aunque no funcionó y el tornado lo succionó nuevamente. Obviamente, no lo haría. Los ataques psíquicos no funcionan en tipos oscuros, incluso si son de tipos oscuros parciales. Harrison explicó. Aunque hay maneras de contrarrestar eso. Se dio cuenta Ash, entonces lancé la Pokébola y registró una captura, así que pensé que atrapaste un Carvanha, terminó Harrison por él. Y en su lugar aterricé con este tipo bruto. Ash terminó con amargura. Ja. No seas tan dramático. Crawdaunt son, en general, Pokémon bastante fuertes. Aunque yo diría que es más fácil domesticarlos cuando son Corphish. Lo sé, yo mismo tengo uno de ellos. Las orejas de Ash se animaron. ¿Tú qué haces? Por supuesto, son nativos de Hoenn y también tienen la escritura oscura con la que estás tan obsesionado. No estoy obsesionado con la escritura oscura. Ash replicó. Por supuesto que no. Harrison dijo arrastrando las palabras. De todos modos, ¿te das cuenta de que tienes una gran cantidad de nativos de Hoenn en tu equipo, no? Uno pensaría que eres de mi región en lugar de Pueblo Paleta. Eso sorprendió a Ash. ¿Sí? Harrison levantó la cabeza y se rió mucho. Deberías comprobar un poco más, amigo. Vagón, Metan, Crawdaunt, todos ellos son nativos de Hoenn. Ash lo miró perplejo. Pero entonces ¿cómo es que los atrapé aquí? Simple. Debido al programa de cooperación regional que se llevó a cabo entre Kanto y Hoenn durante el último año. Ha habido intercambios entre nuestra Reserva Nacional y el Safari Fuchsia, lo que provocó el intercambio de varias docenas de nativos de Hoenn y nativos de Kanto. Pero todavía se quedan en el Safari, ¿verdad? Cuestionó Ash. ¿Por qué eso? Harrison lo miró con expresión escrutadora. No estás tratando de engañarme, ¿verdad? Uno. ¿Y tú, Ash Ketchum de Pueblo Paleta, no sabes que los entrenadores pueden visitar las estaciones de reserva Pokémon y atraparlos? Ellos son... Harrison con la cara palmada. ¿Cómo diablos conseguiste tu licencia? Harrison literalmente gritó. En realidad, apenas logré aprobar la teoría. Las cosas prácticas me ayudaron. Su amigo hizo una pausa ante eso. Si no te hubiera visto luchando contra Surge, nunca lo habría creído.
Ash, todos los entrenadores tienen una cosa en común en mente. Ve a una reserva de Pokémon y atrapa a sus Pokémon favoritos, aunque te lo diré, los Pokémon de allí son bastante salvajes. Oh. Ash respondió, mientras la comprensión lo llenaba. Golpeando el puño en el aire, exclamó. ¡Genial! El próximo Safari Fucsia es. Será mejor que llegues primero a Celadón. Aconsejó a Harrison, riéndose de sus payasadas. Está el rincón del juego Celadón, y allí puedes ganar Pokémon raros, y cerca está el pueblo Lavender. He oído que está bastante embrujado. Allí puedes cumplir tu ambición de ser un cazador de fantasmas. Ash le arrojó una almohada. Sí, sigue golpeándome, y puede que no te diga cómo usar Pokémon psíquicos contra el tipo oscuro, la próxima vez que intentes luchar contra uno con tu precioso Metan. Harrison se burló, aunque estaba claro que solo estaba tomando el pelo. Oh vamos. Ash gimió. Harrison se rió. Muy bien, ahora no seas un bebé. Se llama Miracle Elle, y eso es todo lo que te voy a decir. Haz tu propia investigación. Ojo milagroso, ¿eh? Ash reflexionó. Está bien, entonces ¿quieres conocer a mi Pokémon? Harrison sacó las Pokébolas de su cintura y las activó. Salgan todos. Una luz brillante inundó toda la habitación, mientras los Pokémon se materializaban en sus formas físicas. Ash pudo ver un Blastoise, un Raticate, un Dodrio, un Arcanine y dos Pokémon más que no pudo identificar. El primero parecía un perro gigante, negro, con cuernos y que despedía un aura de malicia. El otro, parecía un Pokémon tipo hierba, aunque tenía forma ligeramente reptil y tenía una ramita en la boca. O un Doom. El Pokémon oscuro / fuego. Arrojan llamas mezcladas con veneno para acabar con sus oponentes. Dividen sus presas equitativamente entre los miembros de su manada. Identificable por sus espeluznantes aullidos, la gente hace mucho tiempo pensaba que era la parca y le temían. Genial, murmuró Ash, antes de mirar al otro. Grovyle. El Pokémon gecko de madera. Las hojas que crecen en el cuerpo de Grovyle son convenientes para camuflarlo de los enemigos en el bosque. Este Pokémon es un maestro trepando a los árboles en las selvas. Rápido. Ash observó, y para su diversión, descubrió que Grovyle le dirigía una mirada orgullosa. De hecho, la criatura debe estar orgullosa de su velocidad. Como Pidgeotto. Ash miró a los demás. Arcanine, a decir verdad, era más pequeña. Los Arcanine del profesor Oak tenían, como mínimo, 2 metros de altura, y el anciano tenía 5. En comparación, el de Harrison apenas llegaba a los 4 pies todavía. Ha evolucionado recientemente, ¿verdad? Preguntó Ash, señalando al poderoso tipo fuego. Hace apenas un mes. De hecho, evolucionó durante la batalla con Surge. De hecho, me salvó de perder. ¿Dónde está eso? ¿Era Corphish? Sí. Harrison reconoció. Está de regreso en el coral del profesor Birch, debido a la limitación de Oye, ¿cómo es que tienes 7 Pokémon contigo? Ash parecía un poco culpable. Yo, obtuve cierto privilegio de algo, y mi plantilla, aumentó. Ah, 12. Ash mintió. Sí. Harrison silbó. Ese es el límite estándar para los entrenadores experimentados. Harrison hizo una pausa, mirando a Ash, antes de que su mirada se dirigiera hacia su muñeca izquierda. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando el Strandstiber. Esto es, bueno, respondió Ash evasivamente, sin saber qué decir. Uno de esos privilegios de los que no puedes hablar. Algo como eso. Ash se sintió un poco avergonzado por tener que ocultarle cosas a la persona que no había sido más que útil para él. Sin embargo, el Strandstiber aún no estaba en el mercado, y Bill le había hecho prometer, y podría haberlo hecho firmar un contrato legal, de no contarle sus características a extraños. Si bien Harrison no era realmente un extraño per se, no estaba afiliado a Silco. Y por lo tanto, lo siento, pero realmente no podría decir nada al respecto incluso si lo intentara. Harrison enarcó una ceja. ¿Contratos legales, supongo? Había oído al profesor Birch hablar de ellos. Dichos contratos fueron creados y mantenidos mediante técnicas psíquicas, creadas a partir de investigaciones sobre tipos psíquicos. Una vez que una de las partes firmaba un contrato, se formaba una barrera psíquica en su mente que le impedía hablar de ello con la gente sin el permiso de la otra parte. Tal vez. Ash respondió, tan evasivo como antes. Los contratos legales eran un asunto complicado con el que lidiar, y ahora que lo pensaba, Derrick y su Metagross debieron haber hecho algo similar con su mente para mantener la información en secreto, porque a pesar de sus intentos, se había encontrado incapaz de pensar en compartir esa información con otros.
Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé sobre los psíquicos. Está bien, señor guardián del secreto, bromeó Harrison, cambiando el tema de la conversación. Deberías tener más cuidado al revelar todos tus Pokémon delante de la gente. Podría darles todo tipo de ideas. Bien. ¿Qué planeas hacer con tu Craudaunt? Ash se detuvo allí, considerando sus palabras. Hablaré con él mañana, preferiblemente en presencia del resto de mis Pokémon. Tal vez tener una batalla estándar, derrotarlo y esas cosas. Tal vez eso lo haría más dócil o algo así. Harrison se encogió de hombros. El día siguiente. Está bien, todos, declaró Ash, voy a liberar a Craudaunt. Al igual que ayer, podría atacarme y, en ese caso, necesitaré su ayuda para detenerlo. Todos sus Pokémon aplaudieron al unísono. Ash dejó escapar un profundo suspiro. Temprano en la mañana, Harrison, fiel a su palabra, había hablado con el gerente del hotel y logró conseguir una habitación reservada para Ash hasta el miércoles. Aparentemente, los hoteles no permitían a las personas quedarse más de un día y cobraban por un solo día, y eso también, a un precio elevado. Al parecer, incluso el negocio hotelero no se vio afectado por el evento de promoción de St. Anne. Una vez que Ash se mudó a su propia habitación, Harrison se despidió de él por el día y se fue a hacer su entrenamiento privado con sus Pokémon. Asegurándose de no perderse nada, Ash se fue al Pokémon Vermilion y consiguió las MT para lanzallamas, crujido y as aéreo. Aerial Ace era un poderoso movimiento ofensivo, que se adaptaría perfectamente a su ave favorita, mientras que el lanzallamas, contrariamente a sus planes anteriores, era imprescindible ya que Charmander no era el mejor Pokémon del que se esperaba que lo dominara de forma natural. Tanto Bagon como Charmander, y Riorn, para su sorpresa, parecían tener la capacidad de aprender el movimiento a través de la MT, aunque la línea Charmander podía aprenderlo de forma natural. El otro movimiento, Crunch, era un movimiento potencial de tipo oscuro que podría darle a su Pokémon un buen as en la batalla, y lo fascinante fue Charmander, Bagon, Riorn, Poliwhirl y Craudaunt, si acepta cumplir con las órdenes de Ash. Podría estar imbuido del conocimiento de realizar Crunch a través de TM. Sabiendo que todavía tenía 2 MT más para adquirir este mes de forma gratuita, se aseguró de que no le faltaba nada hasta el momento. Está bien, respiró Ash. Vamos a hacerlo. Levantó la Pokébola y soltó a Craudaunt, y casi muere. En el momento en que Craudaunt sintió que el dispositivo de captura dejaba de mantenerlo en la etapa de animación suspendida, instantáneamente dejó escapar un rugido y, al ver al humano, la pesadilla de su existencia, lo primero frente a él, levantó sus pinzas con rabia y saltó hacia Ash, apuntando a su garganta. Si no fuera por los 2 ataques sucesivos de pulso de dragón de esos 2 repugnantes pequeños monstruos de tipo fuego, le habría roto el cuello al humano de un solo golpe. En cambio, fue enviado volando hacia atrás, a varios metros de distancia, estrellándose contra el suelo, mientras sentía que su exoesqueleto se lastimaba. Craudaunt lanzó un gruñido desafiante. Había estado nadando felizmente en el mar, atrapando una de esas jugosas carpas rojas por capricho. A veces incluso los dejaba ir y luego los cazaba. Después de todo, ¿a quien no le gusta una buena caza, especialmente cuando la presa seguramente será jugosa? En cambio, había un tornado gigante surgido de la nada, surgiendo del agua, muy posiblemente causado por ese engendro diabólico de un ave volando en el aire, y lo habían capturado dentro de él, tomado por sorpresa. Incluso entonces, no fue tan malo, ya que uno de esos sabelotodo le tenía preparada una excelente comida, incluso en el tornado. Casi había llegado a agarrar esos deliciosos peces. Y fue capturado en uno de esos artilugios infernales que ese maldito humano le había arrojado. Craudaunt quería venganza y la tendría. Entonces, a pesar de haber sido derrotado, por segunda vez, hervía por dentro, se levantó para otra ronda, solo para que los sabelotodo lo ataron con su poder. Era extraño, ya que los sabelotodo normalmente no lograban hacer eso. Dejó escapar un gruñido furioso. Escúchame, Craudaunt. Ash habló con lo que pensó que era su voz más intimidante. Independientemente de las circunstancias, te atrapé y ahora soy tu entrenador. Eso es algo que no va a cambiar, independientemente de cómo te sientas al respecto. Craudaunt intentó levantar sus pinzas con indignación, pero no podía mover su cuerpo, no gracias a la trampa psíquica en la que estaba atrapado. Podía sentir que el tipo psíquico tenía problemas, pero decidió mejor. Siempre era mejor cansar al psíquico antes de ir a matar. Soy un entrenador Pokémon y todos mis Pokémon son mis amigos.
Entrenamos juntos para volvernos poderosos y me aseguraré de que todos mis Pokémon se conviertan en los más poderosos del mundo. Eso llamó la atención de Crawdaunt, considerando que le dio a Ash una mirada penetrante antes de alejarse con un bufido. Oh, entonces crees que todos son alardes vacíos, ¿verdad? Ash lo desafió. Crawdaunt le dirigió una mirada desafiante. ¿Sabes qué? Ash replicó. Creo que tú eres el que es débil. De hecho, estoy bastante seguro de que todos y cada uno de mi equipo pueden vencerte, sin dudas. Crawdaunt resopló, pero escuchó. Si mis 6 Pokémon pueden derrotarte de manera justa, entonces cumplirás mis deseos y te convertirás en parte de mi equipo. Si logras derrotar incluso a uno de mis amigos, entonces personalmente te liberaré, de regreso en Almar. Eso sí, captó la atención de Crawdaunt. Sí, respondió Ash con un tono definitivo. Eres un Pokémon completamente evolucionado y ninguno de los míos está allí todavía. Aún así, son lo suficientemente capaces de vencerte. Se volvió hacia Metan. Suéltenlo. La trampa psíquica desapareció, dejando al crustáceo libre para mover sus apéndices. Él gruñó de acuerdo, levantando sus pinzas enojado hacia el tipo psíquico. Entonces, ¿querías pelear contra Metan primero? ¿Realmente quieres que te entreguen tanto el trasero? Ash se burló, pero era verdad. Metan era probablemente su más fuerte, al menos en versatilidad. No estaba seguro, pero Bagon y Poliwhirl probablemente ocuparían el segundo lugar. Crawdaunt lo fulminó con la mirada. Metan, prepárate para la batalla. El tipo psíquico /acero simplemente flotó al frente cerca del tipo agua /oscuro mientras Ash daba un paso atrás. Según sus estimaciones, el crustáceo no era tan poderoso ni tan versado en su escritura oscura, ya que, de lo contrario, habría sido capaz de detener el ataque psíquico. Ahora solo me falta derribar esta langosta por sorpresa. Está bien entonces, comencemos con esto. Salvo cualquier registro del tiempo anterior, las regiones de Kanto y Johto siempre han sido como dos provincias independientes que compartían muchas tradiciones e historia juntas. De hecho, se sabía que Johto y Kanto estaban juntos en fuerza y espíritu, una visión promovida por el hecho de que ambas regiones estaban gobernadas por el mismo comité, aunque bajo la jurisdicción de dos organizaciones independientes, la Liga Índigo de Kanto y la Johto. Liga de Johto. Las conferencias eran responsables de la regulación del entrenamiento, las batallas, la conservación y el desarrollo de Pokémon. Cada conferencia tenía un ala defensiva, conocida como Elite Four, un grupo de 4 individuos talentosos, que eran maestros de un tipo de Pokémon en particular, tanto en crianza, entrenamiento y batalla. Cuando se trataba de una cuestión de seguridad regional, la palabra de un miembro de la Elite 4 era ley, y solo era reemplazada por el jefe interregional de defensa, también conocido como el campeón. Cada año, la Conferencia Índigo celebraba un evento internacional, conocido como Conferencia Índigo, un torneo a gran escala que permitía a los entrenadores participantes de todas partes del mundo venir y participar, con el único requisito de ganar 8 insignias de varios gimnasios repartidos por la región de Kanto, normalmente uno en cada ciudad. Una vez en el torneo, un entrenador tendría que luchar contra otros participantes, y así sucesivamente, mediante el proceso de eliminación, se elegiría un único ganador entre sí. Una vez finalizado el torneo, el ganador recibe una oferta en nombre de la Liga Índigo, la oportunidad de unirse a sus filas como entrenador AC. Después de unirse, el ganador pasaría por un extenso entrenamiento privado con Elite Four, todo el tiempo limitado a un solo año como máximo, después del cual, se uniría a las filas como un entrenador AC de pleno derecho, un trabajo con buena estatura social. Dinero sólido y ventajas. Los entrenadores AC eran, en efecto, la segunda capa de defensa contra fuerzas maliciosas, la primera capa dividida en dos divisiones. La fuerza policial, responsable de reducir los delitos relacionados con humanos, y el Pokémon Ranger Squad, responsable de prevenir los delitos relacionados con Pokémon. Aunque se sabe que las dos divisiones trabajan juntas en numerosas ocasiones. Si el asunto va más allá de cualquiera de las divisiones, solo entonces se llama al AC Squad para el servicio. Sin embargo, si el asunto en cuestión involucra actividad sobrenatural relacionada con Pokémon legendarios, o eventos cataclísmicos diseñados por organizaciones maliciosas, entonces los peces gordos entran en juego, es decir, los Elite Four. Actualmente, los puestos los ocupan el maestro Bruno de tipo lucha, la maestra Sabrina de tipo psíquico, la maestra Lorelei de tipo hielo y la maestra Agatha de tipo fantasma.
Estos 4 gigantes, con la presencia ocasional del actual maestro campeón de tipo dragón, Lance Wataru, son responsables de mantener la paz en las tierras de Kanto. Meseta Índigo. Oficinas de Kanto Elite Four. Lance, exactamente qué tan difícil es entender lo que estoy tratando de decir. Lance Wataru estaba molesto. El maestro dragón del legendario clan Wataru había mantenido por sí solo la paz en las regiones de Kanto y Johto durante los últimos 9 años. Sin embargo, desde que el programa de cooperación Kanto-Oen entró en vigor, las cosas se habían vuelto un poco más complicadas por allí. Para mejorar y mantener las relaciones, había invitado al ex campeón de Oen, Steven Stone, a asumir el cargo de su adjunto y asegurarse de que la región de Johto no sufriera ninguna negligencia, ya que parecía que Kanto lo haría. Estar ocupando su tiempo desde hace bastante tiempo. Steven, que había sido campeón durante 5 años antes de perderlo ante el nuevo campeón Wayase, apreció mucho la idea y aceptó la oferta. En retrospectiva, también fue una medida perfecta para lograr una cobertura mediática positiva y contribuyó en gran medida a la relación mutua entre las regiones. Casi valió la pena el dolor de cabeza que el mismo Steven Stone le estaba dando ahora mismo. Se levantó de su silla, mirando la pantalla ancha frente a él, su modo habitual de comunicación con el ex campeón de Oen, mientras intentaba mantener su irritación bajo control. Dime, Steven, comenzó lentamente, fuera de estas premoniciones que Sabrina ha estado teniendo, ¿cuáles son exactamente tus razones para cancelar el evento más grande de la década? La inexplicable actividad dracónica sobre el Cerulean está clasificado y demasiado localizado para tener importancia. Lance lo interrumpió. Steven, sé que tú y tu familia sois completamente religiosos, con metagros y premoniciones psíquicas, pero créeme, esto va más allá de lo razonable. Tú, por la mera palabra de una sola chica, quieres que destroce por completo todo lo que tengo. He estado trabajando. Hemos estado trabajando en... Steven corrigió enojado. Y para que lo sepas, esta chica a la que te refieres, es la Elite 4 más joven de Kanto, y quizás la psíquica más poderosa jamás nacida en el mundo. Por una vez, Lance, saca tu cabeza de este maldito evento de promoción y mira. En él, no lo llames evento de promoción. Lance ladró. El crucero Santa Ana es un símbolo de esperanza que finalmente sellará la apenas funcional cooperación entre Oen y Kanto. Por lo cual has hecho mucho, estuvo de acuerdo Steven. No estoy en desacuerdo con eso, pero ¿realmente vale la pena, Lance? Con todo lo que está sucediendo por todos lados. ¿Puedo preguntar qué está pasando por todos lados? Steven respiró hondo. Drake mencionó que las cosas estaban revoltosas en el aire. Lance abrió la boca y luego la cerró. El repentino surgimiento de este equipo Rocket, se burló Steven, la repentina hiperactividad de los Pokémon psíquicos, las premoniciones de Sabrina y los rumores sobre la indignación de Entei. ¿Necesito continuar? Lance respiró hondo. Steven, entiendo tu punto, pero, si lo que te preocupa es Devon Corp, entonces sabes que necesito hacer una sola llamada y se hará. Ofreció Steven. Como si no lo hubiera considerado ya. Lance pensó con amargura. Ya has dejado claro tu punto, Steven. Ahora considera el mío. El evento de Santa Ana se ha transmitido a todas las ciudades y costas de la región de Kanto durante los últimos 2 meses. La ciudad Vermilion está repleta de entrenadores, apresurándose a buscar entradas, todos en anticipación al mayor evento de la década. La gente de Sinnoh, incluido el campeón, ha abordado el barco que se dirige a Kanto en 4 días, ¿y quieres que cancele todo? Pero Lance, cientos de entrenadores y docenas de VIP, todos en ese único barco, solo en el mar, sin fortificaciones. ¿No crees que estamos dando en el blanco? Lance consideró sus palabras. Yo admito que podría parecer así desde una perspectiva, pero ¿qué podría derrotar a 2 campeones, un equipo de Elite Four y cientos de entrenadores competentes? Hizo una pausa. ¿O estás tratando de decirme que los campeones y el Ace Squad son tan incapaces que no tendremos ninguna posibilidad contra estos Rockets? No contra los Rockets, no digo eso. Entonces, el Pokémon blindado. Eso, cállate Lance. Habían habido rumores potenciales sobre cierto Pokémon humanoide blindado visto en varias regiones de Kanto y Johto, aunque no había habido imágenes digitales de los eventos en cuestión. Aparentemente, había sido responsable de la muerte de una manada de tauros en Five Isle Meadow, donde 341 tauros habían sido estrangulados hasta la muerte.
Los forenses habían revelado que se trataba de un único ataque psíquico a gran escala, seguido de un único crunch a gran escala, este último dirigido exactamente a las 3 primeras vértebras, desgarrando la médula espinal con la precisión de un alakazam. Había engañado a todos ya que no había ningún Pokémon de tipo psíquico / oscuro conocido en ninguna liga. Lance había pedido personalmente favores y había preguntado por la existencia de tal Pokémon. No hubo ninguno. Y aún así, todavía no explicaría cómo dicho Pokémon era capaz de realizar un ataque de tipo psíquico y uno de tipo oscuro al mismo tiempo, y además, sobre una población tan extensa, con una precisión del 100%. Lance sabía con certeza que ninguno de los legendarios conocidos estaba involucrado, ya que el equipo Absol de la liga era bastante bueno para determinar el epicentro de una interacción legendaria que se avecinaba. Lance permaneció ocupado en sus pensamientos, con la palma firmemente sujetando el borde de la mesa. ¿Sí? Lance levantó la vista, su expresión perturbada por la idea de una idea tan inquietante. ¿Qué vamos a hacer si, hipotéticamente, este Pokémon blindado existe y decide atacar a St. Anne? ¿Cómo vamos a saber que este equipo Rocket no está detrás de todo esto? Lance se dejó caer en su silla. Entonces supongo que tendremos que tomar medidas de protección al respecto. Tú y el campeón de Sinnoh estaréis presentes en el barco, con Agatha y Sabrina. Sabrina se negó inmediatamente a acercarse al barco, como ella lo llama. Bien. Lance dijo arrastrando las palabras, muy bien, enviaré a Agatha y quizás a Lorelei a bordo. Yo mismo, junto con un equipo de ases, patrullaremos los alrededores manteniendo nuestra distancia del barco. ¿El campeón de Kanto y Johto no estaría allí para el evento de promoción más grande de la década? Preguntó Steven, sorprendido. Como dije, enfatizó Lance, este evento es algo que no podemos darnos el lujo de cancelar. Si estoy jugando con la seguridad de varios cientos de habitantes de mi región, necesito hacer el trabajo sin ningún problema. Pero Lanza, no más problemas, por favor. Lanza levantó una mano. Llamaré a Bruno y Sabrina, para que se encarguen de Kanto mientras este evento de Santa Ana está a bordo. Muy bien. De vuelta en la ciudad Vermilion. Está bien, Metan, ordenó Ash. Hagamos esto. Comencemos con el aumento del imán. El Pokémon Garra de Hierro levitaba frente al crustáceo, cuando el imán se activó. Era un hecho bien conocido que los ataques psíquicos en general tenían poco o ningún efecto en los tipos oscuros. Después del incidente de la noche anterior, Ash había revisado su Pokédex para descubrir de qué se trataba Miracle. La respuesta había sido interesante y muy esclarecedora. Ojo milagroso. Permite que un Pokémon de tipo oscuro sea golpeado por ataques de tipo psíquico. Sin embargo, tras una investigación más profunda, parecía que el movimiento era algo así como un solo truco. Una vez usado contra un oponente, el efecto del movimiento disminuye exponencialmente con más ataques. Por lo tanto, solo podría usarse como una sorpresa repentina o, en el mejor de los casos, una distracción. Lo sorprendente fue que Metan era naturalmente capaz de usar Miracle, aunque después de varios intentos fallidos, de intentar conseguir un control psíquico sobre Loudon de Harrison, encontró que los intentos de Metan eran bastante interesantes y se atreve a decirlo, divertidos. Después de más de una hora de práctica y más práctica, Metan había comenzado a dominarlo. El hecho de que el Pokémon Garra de Hierro se hubiera acostumbrado a mantener las defensas psíquicas durante largos periodos de tiempo, ciertamente había ayudado a mejorar la continuidad prolongada de sus ataques psíquicos. Le había pedido a Metan que activara el ojo milagroso en el mismo momento en que Craudaunt fue golpeado por los pulsos del dragón. El hecho de que Metan hubiera podido retener a Craudaunt durante ese tiempo era un testimonio, tanto de la propia destreza de Metan como del inferior aprovechamiento de Craudaunt de la escritura oscura en él. Al menos esa era la teoría, hasta ahora. Utilice aparejos reforzados. Ordenó Ash, mientras Metan disparaba hacia el crustáceo, quien parecía listo para regresar con lo que parecía ser un ataque de martillo a medio cocer. En el momento en que la poderosa pinza estuvo a punto de chocar con Metan, Ash cambió de ruta. Ahora retrocede y usa la pantalla de luz. Era algo en lo que había estado trabajando con el Pokémon Garra de Hierro durante los últimos días. La capacidad de cambiar el impulso a mitad de camino era una habilidad extremadamente buena, algo en lo que Vagón parecía ser natural. Había hecho que su titular le enseñara el movimiento al Pokémon Garra de Hierro, y los resultados estaban frente a él.
Al igual que con la pantalla de luz, junto con el aumento del imán, cualquier ataque terrestre tuvo poco o ningún efecto, algo que se redujo aún más con el tipo de acero del propio Metan. Además, la pantalla de luz le permitió revertir el daño al propio Crowdaunt, y eso fue exactamente lo que sucedió. Aún así, la pantalla de luz se hizo añicos. Es necesario abordar esa cuestión más adelante. Usa garras tóxicas y luego metálicas. La combinación efectiva se estrelló contra el grueso exoesqueleto de Crowdaunt, alejándolo por lo menos un par de pies. Sin embargo, el crustáceo estaba lejos de terminar, ya que envió dos poderosos torrentes de agua desde sus pinzas mientras estaba en el aire, directamente hacia el Pokémon psíquico. Usa psíquico y revierte el ataque. Las energías psíquicas detuvieron los chorros de agua a mitad de camino, los combinaron en un único torrente de agua doblemente grueso que disparó hacia Crowdaunt, quien ya estaba demasiado herido para evitarlo. Sin embargo, al ser de tipo agua, el chorro tuvo poco efecto salvo algunos hematomas en su grueso exoesqueleto. Ahora usa el golpe de trueno. No había manera de que Metan hubiera dominado la técnica tan rápido, ya que apenas tenía práctica con ella, después de que Ash le inyectara la MT la noche anterior. Sin embargo, la forma ya húmeda del crustáceo, combinada con su tipificación parcial del agua, mejoró los efectos lo suficiente como para que valiera la pena. La poderosa aura de electricidad, junto con el gran impulso detrás de los apéndices de hierro, hicieron que Crowdaunt cayera al suelo, completamente desorientado y sin condiciones para continuar luchando. Crowdaunt no puede luchar, respondió Ash en tono monótono. El ganador es Metan. Metan dejó escapar una nota de victoria, que una vez más se limitó a 2 monosílabos, antes de unirse a Bjorn, quien estaba teniendo dificultades para usar el lanzallamas. Esto tomará algún tiempo. Ash decidió. Caminando hacia el crustáceo caído, Ash lo levantó, un trabajo difícil considerando que Crowdaunt era extremadamente pesado, empujándolo hacia arriba y contra un banco. Sacando una super poción, vertió un único vial en la boca del crustáceo, aunque dada su reacción, la cosa tenía un sabor amargo. Tragarlo. Respondió Ash. Te hará bien. Crowdaunt le lanzó una mirada furiosa pero no hizo nada, ya que se relajó contra el banco. Volveré con una poción de restauración una vez que tus heridas hayan sanado, habló Ash, con un tono severo pero sin enojo. No servirá que pelees cuando no estás en tu mejor momento. Ciertamente no quiero que pienses que soy un entrenador que ataca a otros cuando están débiles. Sin esperar respuesta, Ash se alejó para unirse al resto de su equipo. Bien hecho, Metan. Elogió Ash, con una sonrisa feliz en su rostro mientras observaba que el Pokémon Garra de Hierro mostraba un poco más de reacción que antes. Se volvió hacia su titular y Charmander. Entonces, ¿qué dicen chicos? ¿Quieren tener una ronda de práctica? Bagon y Charmander tenían expresiones iguales en sus rostros. Está bien, ya es suficiente. Ash tomó su mano. Bagon, tu cabezazo es fuerte, lo entiendo. Pero si empiezas a depender demasiado de eso, se convertirá en una seria responsabilidad. Bagon soltó un chillido indignado y, casi desafiante, siguió adelante y se estrelló la cabeza contra uno de los fragmentos de roca que Ash había hecho levantar el Riorn con el fin de entrenar. Tal como se esperaba, el fragmento de roca se hizo añicos con un solo golpe. Ash resopló. No estaba cuestionando la efectividad de tu cabezazo, amigo. Se arrodilló cerca de su titular y lo abrazó. Necesitas ser más versátil. Cualquiera con conocimiento de los nativos de Hoenn sabrá que ustedes dan cabezazos mejor que la mayoría. No queremos que se aprovechen de eso, ¿verdad? Bagon parecía confundido. Quizás tenga que hacer algo para sacarlo de su obsesión por los cabezazos. Ash reflexionó. Te diré que Charmander tiene aliento de dragón, aunque su garra y pulso de dragón dejan mucho que desear. Él ignoró el indignado Char del lagarto de fuego, y continuó, tú, amiguito, por otro lado, tienes pulso de dragón y garra de dragón. Sé que también te di el lanzallamas TM, pero ahora mismo quiero que ustedes dos se enseñen mutuamente los ataques que mejor conocen. ¿Está bien? Después de unos segundos, ambos se miraron fijamente y se volvieron hacia Ash para asentir vacilantemente. Por supuesto, sonrió Ash, no espero que ustedes lo hagan gratis. Eso llamó su atención. Si tú, Bagon, puedes dominar el aliento de dragón y la garra de metal, digamos, para cuando lleguemos a la ciudad de Celadón, y tú, Charmander, puedas aprender el pulso de dragón y la garra de dragón de Bagon durante el mismo tiempo, podría inclinarme hacia ir al Pokemart Y. Las dos criaturas dracónicas lo miraron con descarada curiosidad. Y conseguirte una MT Draco Meteor. Vale, se vendieron.
O al menos, eso fue lo que Ash entendió por los gruñidos similares de ambas criaturas. Draco Meteor fue, en efecto, un movimiento extremadamente poderoso, utilizado por la línea Garchomp con efectos devastadores. Considerando todo, fue el movimiento característico de Cynthia Garchomp. Esa es mi promesa a ustedes. Quiero que ustedes, señaló a Vagón, y usted, asintió con la cabeza hacia Charmander, cooperen entre sí y no chismorreen todo el día. Eso era cierto. Desde que Charmander se unió a la pandilla, parecía que estaba viendo un tono diferente de su titular, que podía seguir adelante y charlar con el poco convencional lagarto de fuego. Una parte de él se sentía bien de que la amabilidad de Vagón contribuiría en gran medida a acabar con los problemas de inferioridad de Charmander. Sin embargo, eso fue entonces y esto fue ahora. Además, el evento de Santa Ana tardaría al menos 2 semanas en regresar de Unova, lo que significaba que los dos Pokémon dracónicos tenían casi un mes para cumplir su tarea. Si haces lo que te dije, conseguiré esa MT. No fue necesario decir más palabras. No se intercambiaron otras palabras. Craudaunt observó con expresión escrutadora cómo el maldito humano, algo tolerable a partir de ahora, entrenaba junto a ese monstruo de roca que era un rinoceronte. El humano se paró frente a la bestia de la montaña, con el sabelotodo flotante junto a él, mientras la bestia seguía levantando rocas del suelo con poderosos pisotones de sus extremidades, y el sabelotodo seguía rompiendo las rocas. La bestia estaba haciendo anicos con sus apéndices de hierro. Incluso Craudaunt tuvo que admitir que era una forma bastante sólida de aumentar la eficiencia del golpe atronador del sabelotodo. Después de todo, la misma técnica también mejoraría su ataque de martillo algo decente. Ahora inténtalo de nuevo, Riorn. Usa el lanzallamas. Riorn dejó escapar un fuerte gruñido, liberando un estallido de llamas de su boca. No fue tan efectivo, señaló la parte más cínica de la mente de Ash, considerando el diseño anatómico de Riorn. Sin embargo, fue un movimiento bastante inesperado de aprender, y podría usarse como una distracción al menos. Sin embargo, cuando Riorn evolucionara a Ridon, las cosas serían mucho mejores. Ahora, cuando Riorn cargue, quiero que, le dirigió al Pokémon Garra de Hierro, ataques usando una garra de metal. No debería ser difícil. Metan emitió un gruñido de aceptación. Ahora, Riorn, ataque de cuerno. Craudaunt empujó sus pinzas hacia el banco. Tal como lo había prometido el algo maldito humano, la poción exasperantemente repugnante había curado sus heridas. Ahora solo si el humano cumpliera su promesa y le diera la restauración que había mencionado. Luego, Craudaunt les mostraría a él y a esos pequeños cabrones quién era el jefe. Entonces, ¿te sientes mejor, Craudaunt? El maldito humano tuvo que intervenir de nuevo. Craudaunt dio un gruñido en respuesta. De acuerdo entonces. Ash se acercó un poco más, con un paquete de restauración en la mano. Ahora, voy a poner esto en este cuenco. Si intentas atacarme, o peor aún, dañar el cuenco, ordenaré a todos que te ataquen a la vez, y ni siquiera me molestaré en atender tus heridas después de eso. Ash hizo una pausa para lograr el efecto. Entonces, te traeré de vuelta a mi Pokébola y no te dejaré salir durante un mes. ¿Te parece bien? Craudaunt lo miró con expresión perturbada en el rostro. Los humanos no eran tan brutales, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Craudaunt gruñó rápidamente, ante la sonrisa de satisfacción de Ash. Muy bien. Había pasado todo el día entrenando y ya casi era de noche. Usando el Transceiver, Ash había llamado al profesor Oak y, afortunadamente, su madre también estaba presente en el laboratorio. Después de una explicación un tanto medio convincente por su parte, logró convencer a su madre de que, bajo ninguna circunstancia, se esforzaba por meterse en lugares de extremo peligro. Convenientemente ignoró la parte más traidora de su mente que susurraba que, de hecho, no necesitaba salirse de su camino para ponerse en peligro de ninguna manera. Dado que Metan y Riorn literalmente se habían entrenado en seco, Ash los había transportado al laboratorio del profesor Oak para que pudieran obtener la comida más nutritiva y de mejor sabor que el profesor Oak consiguió, en comparación con la variedad más insípida disponible en los centros Pokémon. Le había pedido al profesor que le recomendara un buen libro sobre comida y bayas de Pokémon, y Oak le había prometido conseguirle uno bueno pronto. Con Riorn y Metan lejos, y Vagón y Charmander teniendo mucho trabajo por delante, Ash solo tenía a Pidgeotto y Poliwhirl en quienes concentrarse. Al St. Anne solo le quedaban 5 días para zarpar y quería que su equipo estuviera en plena forma antes de que eso sucediera.
De ser necesario, tendría que emprender algunas batallas con los entrenadores de la ciudad, lo cual no era demasiado difícil, considerando que había demasiados de ellos deambulando por la ciudad, buscando batallas y dinero rápido. La ayuda de Bill no podría haber llegado en mejor momento. Es realmente una bendición. Oak había sugerido que dejara que Metan se quedara 1 o 2 días más, ya que había organizado un entrenamiento psíquico para el Pokémon Garra de Hierro con su Alakazam. El tipo psíquico de Oak, considerando todo, el tercero más poderoso, siendo los 2 primeros su Dragonite y Charizard. Sin embargo, Alakazam era un paquete completo, con una rica diversidad de conjuntos de movimientos suficientes para hacer que cualquier tipo psíquico que se precie moviera la lengua por celos. Entonces, centró su atención en el segundo punto importante de su agenda. Entonces Crowdaunt, si estáis todos descansados y listos, podemos comenzar la siguiente ronda. El crustáceo se puso de pie sobre sus extremidades traseras, dándole a Ash una mirada fría, antes de asentir con la cabeza hacia Pidgeotto, quien actualmente estaba sentado en el hombro izquierdo de Ash. Pidgeotto lo es, declaró Ash. Cuando estés listo. Crowdaunt lo fulminó con la mirada y levantó sus pinzas con enojo. ¿He ofendido tu orgullo entonces? Ash se burló. Pelear con Pidgeotto solo lo herirá, te lo aseguro. Crowdaunt demostró un falso agarre, solo para dejar claro su punto. Bien, Ash dio un paso atrás, Pidgeotto, surca los cielos. El ave instantáneamente dejó su hombro y se elevó hacia los cielos. El cielo amarillo que se volvía carmesí no estaba tan iluminado como antes, pero era más que suficiente para Pidgeotto, quien tenía la capacidad de ver un objetivo a 1 milla de distancia con esos ojos agudos. Los labios de Ash se torcieron en una sonrisa. Usa equipo doble seguido de ataque de arena. Pidgeotto se elevó hacia el Pokémon rebelde, formando docenas de formas ilusorias de sí mismo mientras atravesaba a Crowdaunt, levantando la arena del suelo, creando una especie de tormenta de arena en miniatura. Crowdaunt se endureció instantáneamente, mientras esperaba en silencio a que el ave se acercara. Usa corte aéreo. Crowdaunt saltó del suelo, evitando por poco una de las ondas de energía que lo atacaban, antes de disparar un rayo burbuja a Pidgeotto, uno que la golpeó directamente en el abdomen, enviándola al caos. Pidgeotto, gritó Ash, un poco preocupado ahora, ¿estás bien? Un agudo graznido de acuerdo fue todo lo que necesitaba oír. Está bien, entonces usa tóxico y sigue con picoteo. Ordenó Ash, pensando mucho en las posibles formas de cambiar la batalla a su favor. El tamaño y el poder de Crowdaunt, además de su grueso exoesqueleto, eran un poco difíciles de derribar mediante ataques aéreos normales. Incluso el tóxico difícilmente haría nada y usar Iron Defense. Tendría que pensar en algo, ajá. Crowdaunt tuvo que admitir que, para ser un pájaro, este ave irritable le estaba obligando a trabajar mucho. El ataque de arena no había funcionado con él, y ahora tal vez el astuto humano estaba tratando de envenenarlo, esperando que eso lo frenara a largo plazo. Bueno, hay muchas posibilidades de que eso suceda. Al instante, se endureció y, aunque no era exactamente una defensa férrea, sería más que suficiente para neutralizar el ataque tóxico. Todo su cuerpo se endureció, brillando con un brillo metálico. Ven a mí, pequeño desgraciado. Pidgeotto, usa ala de acero. Tonterías. Las alas del ave brillaron con un brillo plateado mientras ella disparaba hacia él, mientras Crowdaunt aumentaba su dureza al máximo, esperando que fuera suficiente para aferrarse y esperar. Sostuvo sus pinzas en dirección al ave, con la esperanza de atraparlo. Esas alas y luego destrozarle los huesos. Ahora doble equipo. Solo mátame ahora. Los ojos del ave brillaron con un azul antinatural mientras docenas de sus ilusiones corrían hacia él en todas direcciones. Crowdaunt cerró los ojos y esperó a que ocurriera lo peor. ¡Za! Las alas de acero se estrellaron contra su abdomen, levantándolo en el aire y haciéndolo caer. Usa tornado. ¡Oh, por el amor de Dios! Ese mismo movimiento abandonado por Dios, que había causado que todo sucediera en primer lugar, había llegado a existir. Aún desorientado por el ataque anterior, Crowdaunt no pudo evitar ser levantado y golpeado por el viento arremolinado del tornado, girando más rápido antes de que su mente pudiera procesar y. Tíralo al suelo. Crowdaunt no se levantó. ¿Todavía quieres pelear?, preguntó el despreciable, pero claramente tortuoso y poderoso entrenador humano. Crowdaunt respondió. ¿Todavía querrás pelear contra otro miembro de mi equipo? Te aseguro que Vagón está ansioso por pelear.
El maldito ave le devolvió el graznido al humano, e incluso en su estado desorientado, Crowdaund pudo entender que quería continuar la batalla. El humano, por otro lado, tenía ideas diferentes, una de las cuales a Crowdaund le pareció extremadamente agradable. ¿Estás dispuesto a unirte a mi equipo y entrenar con los demás? ¿Cumplir con mis órdenes? Crow, amedrentado. ¿Es eso un no? Maldito seas, humano. Crowdaund se obligó a levantarse y, con extremo dolor, apuntó hacia la Pokébola en la mano del humano. Recibe mi mensaje directo y claro, maldita sea. Está bien entonces. Bienvenido a la familia, Crowdaund. El astuto humano, ahora su entrenador, respondió. Devolver. Vaya, allá voy, 2 días después. ¿Qué quiere decir, profesor? Con Crowdaund ahora libre de su racha más rebelde, Ash había comenzado a trabajar con el crustáceo para mejorar sus propios conjuntos de movimientos, que, lamentablemente, no eran tan buenos para empezar. Habían seguido adelante y casi perfeccionado el ataque del martillo, con un poco de ayuda de su dracónico iniciador. Una vez que se aseguró que el Pokémon rebelde estaba en camino de perfeccionar su técnica de agarre vicio y rayo burbuja, Ash siguió adelante y lo imbuyó con la MT rayo hielo que había obtenido del gimnasio Cerulean, dejándolo solo para practicar el movimiento después de eso. Con Charmander y Bagon ya absortos en su propio trabajo, y Pidgeotto y Poliwhirl enviados al profesor Oak para su inspección, Ash tenía bastante tiempo libre en sus manos. Había pasado todo el día revisando la guía de la Liga Pokémon, tratando de revisar los conjuntos de movimientos que sus Pokémon eran capaces de aprender, mientras revisaba a Crowdaund de vez en cuando. Fue entonces cuando recibió una llamada del profesor Oak y, por extensión, de su madre, que acompañaba al profesor en su laboratorio. Como era de esperar, Ash le había pedido que enviara a algunos de sus Pokémon de regreso para poder continuar con su entrenamiento, a lo que el profesor le había hecho la inusual pregunta. ¿Por qué Ash tenía tanta prisa? No hace falta decir que el entrenador de Payet respondió con una mirada en blanco que el viejo profesor comparó con la suya. Mira Ash, entiendo tu deseo de completar el circuito índigo lo más rápido que puedas, pero también necesitas disfrutar de la vida. Ash lo miró estupefacto. Estoy disfrutando de la vida. ¿Sí? Su madre, que estaba junto al profesor, levantó una ceja. Por favor, dime, ¿qué has hecho exactamente desde que empezaste tu viaje? Ash abrió la boca para responder. Excepto atrapar Pokémon, entrenar y luchar. Añadió Delia rápidamente. Ash cerró la boca. Pensando en ello por un segundo, se dirigió a ella. Pasé algún tiempo en el faro de Bill para conseguir ayuda para tu Charmander. Y él es un investigador, y además un experto. Muéstrale algo de respeto. Amonestó Delia. Pero me dijo que lo llamara Bill. Ash replicó. ¿Entonces? Ash no pudo encontrar qué usar como contraargumento. De cualquier manera, este viaje va a ser emocionante. Se extenderá por un tiempo, así que ya me tienes divirtiéndome. Sí, recuerda que el viaje es para divertirte, no solo para luchar. Delia se quedó inexpresiva. Claro. Respondió Ash, una ligera vacilación filtrándose a través de su tono. Desde que comenzó su viaje, sus experiencias no habían hecho más que aumentar su atracción por los misterios de los Pokémon, y su deseo de convertirse en un entrenador poderoso había crecido a pasos agigantados. Entonces, ¿por qué fue eso algo malo? Ash, esta vez era Oak. La ciudad Cerulea es uno de los principales lugares turísticos de Kanto. Cientos de personas la visitan, como turistas. Incluso Gary pasó 5 días allí. Ahora que lo pensaba, todo lo que había hecho era visitar el centro Pokémon, tratar a sus Pokémon y luego ir a desafiar al gimnasio. Incluso después de su derrota inicial, había pasado el resto del día entrenando a sus Pokémon para hacerlo mejor, ir al Pokémart, comprar cosas, solo para regresar al gimnasio y terminar el desafío. Ni siquiera había pasado tiempo con Misty, a pesar de que ella fue de gran ayuda para él en la batalla del gimnasio. Inmediatamente después de eso, comenzó su camino hacia la ciudad del millón. Y aquí también había hecho lo mismo. Si no fuera por el partido de St. Anne, quizás ya estaría en Celadón, tratando de desafiar al líder del gimnasio. Ash, han pasado casi 3 semanas como máximo y ya tienes 3 insignias. Oak lo intentó. Gary ya había recibido 1 en 10 días. Ash replicó automáticamente. Sí, 1 cada 10 días. Oak regresó. 1, y él conduce en un convertible. Tú, por otro lado, has ido a pie.
Para ser honesto, me sorprendió que ya tuvieras 2 insignias en tu haber cuando me llamaste desde el faro de Bill. Bueno, necesito derrotar a Gary. Ash miró hacia otro lado, nada contento con cómo estaba resultando la discusión. Y también que tengas un viaje satisfactorio al final, Ash. Telia destacó desde un lado. Solo necesitas 5 insignias más, y faltan 10 meses para la conferencia Índigo. También puedes permitirte el lujo de disfrutar de la vida, Ash. Sí, pero, ¿sí? No importa. Ash reconocía una discusión perdida cuando la veía. Además, su madre y el profesor tenían razón. Todavía le quedaban 3 días y era tiempo suficiente para mirar a su alrededor. Pero eso significaría perder los 3 días de práctica que podría haber tenido. ¿Ceniza? Era roble. ¿Sí? Respondió en voz baja. ¿Por qué exactamente comenzaste tu viaje? Porque yo, Ash se detuvo a medio camino. La respuesta debería haber estado ahí, lista en sus labios. Toda su vida había esperado este mismo viaje, anhelándolo, incluso decidiendo y haciendo planes sobre los diferentes tipos de Pokémon que atraparía, los lugares a los que iría, él. ¿Cuál fue el punto detrás de esto nuevamente? Porque soy yo, haciendo esto. Antes de adquirir la licencia de entrenador, siempre se había tratado de vencer a Gary. Gary, el matón. Gary, la persona que siempre luchó contra él. Gary, el nieto del profesor Oak. Gary, quien lo había desafiado diciendo que tomaría el trofeo de la Liga Índigo y dejaría a Ash en el polvo. Gary, quien, daba igual. Al menos ahora no. Desde que había tenido ese accidente con el Pikachu en lugar de Oak, las cosas habían cambiado, o tal vez eso debería cambiarse, en prioridad. Claro, estuvo en coma durante aproximadamente 3 días, pero algo había cambiado permanentemente en él, y no sabía qué era. Era como un vacío dentro de él, uno que estaba obsesivamente tratando de llenar. El encuentro con Derrick y su Metagross, la furia del legendario Rey de Hielo, o el Rey Dragonite, y por último Paul, había dejado un efecto inamovible en su mente. El poder es un estado de ánimo. No deberías haber existido, su falta de sueño adecuado, los sueños perturbadores, todo eso había tenido un efecto en él, y Ash lo había abordado de la única manera que le atraía. Entrena más duro. Atrapa Pokémon. Gana insignias. Vuélvete más fuerte. Repetir. Un círculo vicioso y se estaba obsesionando con él. ¿Pero quería dejar eso? ¿Dónde lo dejaría eso? Al menos con esto tengo un propósito. ¿Un propósito? ¿De eso se trata? ¿Es eso lo que estoy buscando? ¿Valdría la pena mi existencia sin un propósito? Fue por eso. No deberías haber existido, a propósito. Los labios de Ash hablaron, casi por sí solos. La falta de emoción en su propia voz lo sorprendió. El motivo de este viaje es encontrar mi propósito. No estaba seguro de qué había en su respuesta que aparentemente había dejado perpleja a su madre. Incluso el viejo profesor parecía estar mirándolo, extrañamente, casi como si lo estuviera viendo por primera vez. Ash, respondió Oak en un tono extraño. ¿Qué es exactamente lo que no me estás diciendo? Nada. Ash mintió. Nada en absoluto. El viaje a la Costa Vermilion había sido solitario. Como Harrison estaba fuera de su alcance, Ash no tenía con quién hablar y, literalmente, no tenía un lugar a donde ir, así que, por capricho, había caminado penosamente de regreso a la costa. Por un extraño golpe de suerte, ninguno de sus Pokémon, los que tenía encima de todos modos, caminaban mucho. Bagón probablemente se cansaría después de caminar unos 15 minutos. La fisiología del bebé dragón era extraña en ese sentido. Los músculos de sus extremidades le permitían correr rápidamente en cortos intervalos de tiempo, pero una caminata larga y solitaria lo agotaría más rápido de lo que imaginaba. Charmander, si no fuera por su frágil condición, podría haber encajado en el trato. Al menos, el uso constante de poderes dracónicos y su completa falta de uso de la llama interna habían comenzado a mostrar algo, efectos positivos en el pequeño lagarto de fuego. La presencia constante de Bagón y su falta de juicio también habían ayudado. Ciertamente, Craudaunt no era una opción. Al menos ahora no. Encontró un pequeño y agradable lugar en la arena, asegurándose de que las mareas repentinas no lo empaparan. Sacando su Pokébola, soltó su iniciador, mientras el bebé dragón miraba a su alrededor y, al no encontrar a nadie, se sentó a su lado, empujando su pierna con su cabeza dura como el acero. ¿Qué pasa, Bagón? El bebé dragón le dirigió una mirada inquisitiva, como si le preguntara el motivo por el que lo había llamado. ¿Quieres saber por qué te saqué? ¿Es eso? Bagón gruñó de acuerdo. Incluso mis Pokémon parecen pensar que lo único que me importa es entrenar.
Sobre eso, sacó la otra Pokébola y soltó a Charmander, quien dejó escapar un suave gruñido antes de relajarse contra él, con la llama de su cola ardiendo intensamente. Al menos está un poco más feliz que antes. Vagón, Charmander, pensé que podríamos, ya sabes, simplemente pasar un poco de tiempo y hablar. Ambas especies dracónicas le dirigieron una mirada inquisitiva. Ash resopló. ¿Sabes? Antes de conocerte, Vagón, le dio al bebé dragón una mirada significativa, antes incluso de comenzar este viaje, estaba enojado después de tener un Charmander como inicial. Charmander chilló sorprendido, aunque Vagón parecía un poco ofendido. Ash dio una sonrisa triste. Yo estaba loco por los dragones. Charizards en particular, ya que los dragones son muy raros. Solía querer tener un equipo completo de ellos, escutiendo fuego. Él se detuvo por un momento. Me enojé mucho cuando el profesor Oak me dijo que no podría conseguir un Charmander y que si realmente quería uno, tendría que esperar mucho tiempo. La expresión del rostro de Vagón cambió a curiosidad. Entonces el profesor me dijo que podía esperar o empezar con otro iniciador. Vagón sintió el repentino impulso de apartar la mirada, ya que por las palabras de Ash, él era simplemente una ocurrencia tardía. Y me trajo a un Pikachu. Eso animó los oídos de Vagón. ¿Un Pikachu? Ash no tenía uno de esos roedores en su equipo. Él lo sabría. Ash resopló. Bueno, él era un pequeño loco, mordía los cables y chupaba electricidad del laboratorio del profesor. Así que yo, siendo el idiota que era, seguí adelante y traté de convencerlo de que se uniera a mí como mi titular. Vagón y Charmander abrieron mucho los ojos cuando les llamó la atención. Pikachu literalmente me electrocutó. Ash resopló de nuevo. Sería gracioso, excepto que casi muero. Estuve en coma, quiero decir, totalmente inconsciente, durante unos 3 días o algo así, e incluso después de que desperté, estaba bastante débil al principio. Vagón podría dar fe de ello. Sus primeros recuerdos de Ash fueron el humano sentado en su cama. Y luego el profesor Oak me dijo que yo también podía tener un dragón, y luego te conseguí a ti. Ash sonrió, acariciando al bebé dragón que sentía un deseo incesante de frotar su cabeza contra la pierna de su entrenador. Estaba tan feliz. Finalmente tuve mi dragón, el motor inicial con el que soñaba. Puede que no fuera Charmander, pero eras tú, un dragón real. Estaba muy feliz. El pauso. Aunque, lo admito, eso no apagó mi deseo de tener un Charmander propio. Miró los ojos inquisitivos de Vagón. Ahora que lo pienso, he sido un entrenador horrible. Conseguí un titular tan maravilloso y, sin embargo, tengo dudas sobre otro. Me odiaría si fuera tú. Personalmente, Vagón pensó que su entrenador estaba siendo demasiado sentimental. Era un ser dracónico, y los dragones solo elegían a los más poderosos como líder, ya que ellos mismos eran poderosos por derecho propio. Sabía muy bien que, en comparación con el lagarto de fuego, Vagón había sido inicialmente muy limitado. Era algo obvio por qué Ash quería un Charmander. No tenía por qué gustarle, pero estuvo de acuerdo. Su orgullo dracónico no le permitiría menos. Así que pensé que merecías una disculpa. Vagón se acarició la pierna, haciendo que Ash resoplara. Sabes, eres bastante progresista en cuanto a esto del perdón. Resopló de nuevo, acariciando su entrante. Charmander también, observó, se había acercado un poco más a él. Sé que tu mayor ambición es volar, surcar el cielo como un poderoso salamence. Al ver tu dedicación en eso, saltar desde acantilados como ese, me pregunto si eso es lo que se siente al tener un propósito. Vagón no pudo comprender las palabras de su entrenador, por lo que decidió que solo lo estaban elogiando. Con un suave ronroneo, apoyó la cabeza en el regazo de Ash. Ash se volvió hacia sus otros Pokémon. Cuando te vi en las rocas, Charmander, comenzó, mientras el lagarto de fuego abría mucho los ojos, escuchando a su entrenador. Yo estaba feliz, triste, enfurecida, confundida, realmente no sé qué estaba sintiendo en ese entonces. Todos esos deseos de tener un Charmander como titular, todos esos sentimientos de haber sido engañado cuando el profesor Oak me lo dijo. Que quizás no consiguiera ninguno, todos esos recuerdos volvieron con toda su fuerza. Aquí estabas tú, un Charmander, herido, solo y casi muriendo, abandonado por tu entrenador, y por otro lado, yo siempre había querido uno, y nunca obtuve ninguno, pensé que era terriblemente injusto. Pensé que merecías algo mejor. Charmander se limitó a mirar a su entrenador con sus grandes ojos. Al igual que tú, yo tampoco he visto nunca a mi padre. Sé que está ahí, en algún lugar, pero nunca lo he conocido.
Supongo, ambos somos así de parecidos. Sé que has pasado por mucho, Charmander, pero no quiero que me juzgues a mí ni a mis amigos en términos de Damien. Hizo una pausa, mirándolos a los dos, lo dije en serio, ya saben. Ustedes dos, siempre estaré ahí para ustedes y los cuidaré. Pueden confiar en mí en eso. Charmander soltó un largo y prolongado char mientras Vagón gruñía apreciativamente. Sé que en el futuro atraparé más Pokémon y es posible que no siempre pueda relacionarme con todos y cada uno de ellos. Necesitaré tu ayuda en ese asunto. Yo, miró hacia abajo y descubrió que sus dos Pokémon tenían la cabeza apoyada en su regazo y estaban casi dormidos. Él resopló. Una parte de él se recordó a sí mismo que debería regresar temprano para ponerse al día con el entrenamiento, pero nada de eso pudo convencerlo de despertar a esos dos Pokémon de su regazo. Él sonrió para sí mismo. Quizás un poco más de descanso no sería tan malo después de todo. Fin del cap.